¿Cuál es el precio más alto que has tenido que pagar por una Mm. medalla de oro? Pues es que es una. Me has dicho antes, me has hecho la entradilla antes. Y es que es muy, muy difícil porque es una pregunta un poco vital. Yo creo que no pagas un precio exacto como por una medalla, sino que es que vas pagando día a día con pequeños gestos, que no es no es un millón que dar de golpes. Cada día vas invirtiendo un poquito, un poquito, un poquito, y al final todos esos pocos que vas invirtiendo, yo creo que es lo que te llega luego a conseguir esa medalla o todos los demás éxitos, que al final, pues sí, es muy bonito decir campeona del mundo, que es como el el eslogan, pero ha habido muchos otros éxitos por el camino y que se han ido construyendo en base a esos pequeños precios del día a día. ¿Pueden ser como microéxitos? Sí, 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 sin duda. ¿Te validas más en haber conseguido el oro o en haber conseguido tener la disciplina que te ha llevado al oro? Sin duda es la disciplina y el camino recorrido. Al final es un poco filosófico, pero karate en japonés significa el camino de la mano vacía. Es como el ir sin armas y defenderte un poco sin armas, y llevado un poco al punto filosófico es, pues esto es un camino que vas recorriendo y nadie consigue el oro, y si lo consigues de forma fácil y rápida no tiene el mismo valor que cuando lo consigues después de. Pues yo lo conseguí a los 27, 28 años, después de haber estado intentándolo muchos años, era ya mi tercer mundial, y pues cuando lo consigues es como decir, wow, ahora sí que ha merecido la pena todos esos sacrificios del día a día. ¿Y hay algo que hayas echado de menos? ¿Hay algo que mirando hacia atrás dijeras, perdí esto, perdí lo otro, quizás ese es el precio o no? Por Ujú, ejemplo, este podcast normalmente traigo a muchos emprendedores y siempre dicen que el precio que pagaron fueron relaciones, ujú, tiempo con sus amigos, ese tipo de cosas. ujú. Igual es una pregunta que igual ahí me gustaría valorarla cuando sea todavía más mayor, porque creo que, eso, que la vida es muy larga y da tiempo a muchas cosas. A corto plazo, lo que veo ahora que tengo que pagar, yo también estudié Derecho, soy abogada, he hecho varios másters, me he preparado profesionalmente para, evidentemente, nadie que se dedique al deporte de élite que no sea el fútbol, no estudia. Entonces, yo me he preparado para la vida profesional y no la he podido quizás llevar a la práctica como mis compañeros de carrera, porque, pues, aunque trabajo, no me he podido dedicar al 100% a mi trabajo porque tenía otras prioridades que, pues, evidentemente es algo que he perdido por el camino, que voy a retirarme con 32, 33, 34 años, y no he tenido igual esa experiencia profesional laboral tan amplia como otros abogados de mi edad. Entonces, por decir algo que sí que he sacrificado es eso, pero no creo que lo echen falta, porque creo que cuando me retire, que no queda, tristemente no queda mucho porque ningún deportista es para siempre, Ujú. creo que lo podré hacer después. Entonces tampoco es algo que me preocupe mucho ahora mismo. ¿Te llena realmente lo que haces? Sí, sí, sin duda. Si no, no lo haría. Y si no, no estaría obsesionada con esto. Ese es uno de los grandes Sí, porque no es claves. por dinero. Al final, el deporte de élite no profesional, no, pues quitando 3 o 4 deportes que están un poco en otro nivel, privilegiados, ningún deportista de élite hace esto por algo más que no sea que te llene, que te obsesione. ¿Crees que en algún momento el karate se va a ver remunerado de la forma en la que se ve en otros deportes? ¿O No. crees que eso es un...? No, y tampoco creo que sea esa nuestra lucha. Es decir, Ok. por suerte en España somos muchos deportistas, muchos deportes diferentes, muchas disciplinas diferentes, y no creo que un karateka llegue a ganar lo mismo que un futbolista campeón del mundo. Pero es que es ridículo esa comparación, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Generamos lo mismo, el mismo interés, que nos tengan que tratar desde las instituciones o que nos protejan más desde las instituciones, sí que creo que deberían. Pero a nivel profesional es ridículo pensar que un karateca, un atleta, bueno, de 1000 deportes que por suerte en España tenemos campeones del mundo de muchos Ujú. deportes, puedan tener al final el reconocimiento que tiene un futbolista. Me voy a meter en el terreno y es con los valores que da el karate, que quizás no son intrínsecos, pero creo que sí, es desde la disciplina, quizás la rectitud, no lo sé, Ujú, me lo ujú. estoy... Me parece extraño, ¿no? Que no se le dé más repercusión al karate y si se le den repercusión, yo es que claro, soy un Ajá. poco antifútbol, y se le dé más repercusión al fútbol que quizás los valores intrínsecos del propio fútbol generan otro tipo de emociones. Ujú. ¿Crees que por ahí puedes...? A ver, es verdad que, pues yo, y debería poner mi deporte por encima, pero que muchos otros deportes comparten los valores que tiene el karate. Las artes marciales yo creo que son fundamentales para, sobre todo para los niños, para el desarrollo personal de un niño.
A mí me parece que debería ser obligatorio practicar artes marciales, sea cual sea, judo, taekwondo, karate, incluso ahora las artes marciales mixtas que están tan de moda, pero que está muy de moda lo que sale en la pantalla, en el evento, pero todo lo que va detrás, todo el aprendizaje, la disciplina, el respeto, es algo que se debe aprender sí o sí, para mí, por ejemplo, en los colegios. Qué bueno. Igual que se aprende eso, en educación física aprendemos voleibol, badminton, todo el mundo se compra la raqueta de badminton, y ahí también van esos valores, pero yo cuando voy a algún colegio y doy alguna clase a niños que nunca han hecho karate, lo primero que hago es enseñarles 3 cosas que son valores básicos del karate, que es saludar al compañero, antes y después de cada clase se saluda, antes y después de cada ejercicio se muestra respeto tanto al compañero como al maestro en este caso. Entonces, son cosas que no tienen otros deportes y que creo que se deberían de enseñar porque, bueno, pues al final en la vida siempre bueno. que vas con el respeto por delante te va mejor. Quiero ir al inicio de la historia, porque normalmente siempre les digo a las personas que vienen a las clases, lo que sea, les digo, tenéis que replicar el éxito. El éxito tiene como una llave concreta, como si abrieras una caja fuerte y tuvieras los números, pero lo que pasa es que muchas veces cuando vemos a personas influencer, deportistas, lo que sea, no nos cuentan todo de su caja fuerte. Es decir, tenemos la numeración, por ejemplo, en tu caso sabemos que entrenas, sabemos que has ganado, probablemente lo hagas todos los días, pero no tenemos la numeración exacta porque no sabemos lo que comes cada minuto, cada segundo, entonces lo quiero disminuzir al máximo. Y es para esa niña o ese niño que quieran dedicarse al karate y quieran hacerlo a nivel élite, ¿cómo pueden empezar a lograrlo? Entonces, vamos al principio de la historia. ¿Cómo empieza tu historia con el karate? Pues al final yo me apunto como cualquier niño en una actividad extraescolar. Yo tenía la suerte o la mala suerte que en mi municipio, donde yo era, no había muchas opciones. Había fútbol, natación o karate. Yo quería jugar al fútbol, pero es verdad que tristemente hace 20, 24 años, que ya suena muy, muy lejos, pero hace 20 años no era tan fácil que una chica jugase al fútbol, no había tantos equipos, no había tantas facilidades de encontrar algo cerca de tu casa. Y, por ejemplo, yo soy de Noja y lo más cercano que tenía era Santander. Entonces, claro, no les podía hacer a mis padres hacerse todos los días 40 minutos de trayecto de coche ida y vuelta para que la niña jugase al fútbol y es algo que entendí. Pero yo siempre he sido jugadora de barrio y me hubiese encantado dedicarme al fútbol. Pero de entre todo lo que había, pues al final pues el karate lo tenía debajo de casa, pues empecé como una actividad extraescolar. Pero yo he sido siempre muy, muy competitiva. Yo siempre he dicho que daba igual qué deporte fuese el que estaba debajo de mi casa, que yo creo que se me hubiese dado igual de bien por eso que tengo, esa competitividad que tengo, que me daba igual a qué jugar, que yo tenía que ganar o hacer todo lo posible para ganar, que es un poco el lema con el que sigo hoy en día, que hacer todo lo que esté en mi mano para ganar. Entonces, pues ahí empezó un poco la historia, me fui enganchando, no había como más opciones tampoco y yo también he sido como muy obsesiva siempre en mi vida de si me apunto a algo, lo acabo. Ya sea eso, una carrera, un máster, un curso, un libro, aunque no me guste, yo pues lo acabo. Y con el karate pues poco a poco me fue gustando más y ya como actividad extraescolar ya me fui a un club donde empecé a competir y el día que empecé la primera competición ya fue como, vale, yo quiero hacer esto y evidentemente no gané, pero quiero volver y ganar. Entonces ahí fue como el puntillo ese ya de querer darlo todo. Y algo que me ha diferenciado siempre del resto es que yo siempre hacía un poco más. O sea, si el profe decía 5 repeticiones, yo hacía 6 o 7. Si había que ir a entrenar 2 días, yo los otros 2 días en casa, yo me acuerdo con 12 años, que es como raro, yo ya me iba a correr o veía vídeos en internet de flexiones, no sé qué, y yo las hacía. Entonces, es como yo creo que mi clave un poco del éxito ha sido la obsesión total y hubiese sido el karate, hubiese sido el voleibol o lo que me hubiese tocado debajo de casa. Entonces, tuve la suerte que fue el karate. Es curioso que no sintieras miedo en esa primera competición. ¿No sentiste miedo? ¿Te van a pegar? ¿Cómo era pues eso? Fue bastante curioso porque además, normalmente en las primeras competiciones, pues competías aquí en Cantabria. Bueno, ahora hay más competiciones, pero antiguamente había el Campeonato de Cantabria, otro campeonato que se llamaba Trofeo Presidente, y luego de ahí hacían como la selección cántabra para ir al Campeonato de España. En este caso era juvenil, con 13 años. Ahora los niños empiezan muchísimo antes a competir. Y me pasó que me apunté al Campeonato de Cantabria y no había nadie en mi categoría. En mi categoría vamos por peso y no había nadie. Entonces no pude hacer ningún combate. Me apunté al otro, al Trofeo Presidente, y me pasó lo mismo, que no había nadie en mi categoría. Pero bueno, me llamaron, como era campeona de Cantabria, sin haber hecho ningún combate. Pero bueno, me llamaron a los entrenamientos de selección y ahí sí que hicimos algún combate, pero bueno, seguían siendo entrenando. Y me convocan para el Campeonato de España. Entonces es curioso que mi debut en competición oficial fue en un Campeonato de España
en el que además llegué a semifinales y perdí el pase a la final y luego perdí la medalla de bronce. Yo no sabía ni dónde estaba. O sea, yo iba ganando combates, hubo uno que lo gané porque me pegaron, hubo otro que... yo no sé ni muy bien lo que pasó, pero esa sensación de... Porque es que me queda muy cerca de hacer una medalla, fue como lo que me picó el gusanillo. ¿Y cuál era la función de tus padres en ese momento? Pues mis padres, ahora hay, por ejemplo, padres pues, que han hecho karate en su infancia o que tienen otro hijo que hace karate. Mis padres no sabían dónde se habían metido, pero me apoyaban en todo, me llevaban a todos los sitios. Entonces, es uno de los pilares fundamentales del deporte base, es que desde tu casa, con los ojos cerrados, digan, sí, vamos, ¿a dónde hay que ir? Al Campeonato de España. Vale, tú ibas a final con la selección, pero ellos se marcaban todos los viajes por su cuenta para ir a verme. Y a día de hoy, mi madre es como mi mayor fan y es la que se sigue comiendo todos los viajes, siempre que puede por trabajo y demás, pero le encanta verme competir. Además, ella se sienta siempre en un sitio de la grada y se come todo el campeonato y ya entiende más de karate que mucha gente que se dedica a esto porque ha visto 1000 campeonatos, sí, sí. ¿Y esa competitividad que tenías intrínseca viene de dentro o venía de ellos? No, viene de dentro sin duda. O sea, por ejemplo, mi madre, cuando ya yo he sido más mayor, sí que al final pues, a todo el padre le gusta que tu hijo gane y cuando no ganas dice, jo, pues podrías haber hecho esto, lo otro. Pero es que nunca he sentido eso y tampoco lo siento hoy en día en el sentido de, si es que bastante tengo yo y los que me conocen, bastante tengo yo con mi cabeza y con lo dura que soy conmigo misma y con lo que me meto yo para querer ganar y ganar y ganar, como para que encima desde fuera me metan un poco esa presión. Me tienen que frenar y tranquilizar más que empujarme. Entonces es que la competitividad siempre me ha venido de dentro. Y entonces, ¿cómo vas cogiendo el nivel suficiente como para ir a un campeonato del mundo y ganar? ¿Cómo va pasando si no hay nadie de tu categoría, no hay nadie contra quien pueda competir contigo? Eso fue al inicio. Luego ya poco a poco así que fuimos avanzando y buscamos más campeonatos donde hacer. En categoría junior, que es con 16-17 años, conseguí quedar medalla de bronce los 2 años de categoría junior. Pero yo quería más y sabía que tenía que buscar un cambio. Yo creo que eso también es como importante en todos los aspectos de tu vida y lo que a mí me ha ayudado mucho. Es decir, vale, hasta aquí. Y con mi profe del primer club que tuve, él me lo dijo. Joder, es que mira, joder, yo entiendo de karate, al final es tu sensei, es tu profesor, pero es que creo que necesitas más. Porque me veía lo de que yo entrenaba extra. Necesitas más, busca algo fuera de aquí. Y fue un poco de diferencia de lo que suele pasar con los chicos más jóvenes que empiezan a hacer medalla en categorías pues, cadete, junior, 14, 15 años. Yo fui cuando llegué a los 18 años, que tuve esa independencia. Yo me fui a vivir a Santander. La excusa era que me fui a la universidad, pero yo en realidad lo que quería también es cambiar de club y tener esa independencia para empezar a entrenar de una forma más profesional. Entonces ahí es cuando busqué otro club, busqué un nuevo profe, buscamos entrenar más profesional, entrené ya una preparación física que no era lo que veía en internet, era ya algo más específico de lo que me hacía falta. Y empezamos sin saber si yo iba a poder llegar a algún sitio y sin tener las cualidades, porque algo también que es sorprendente es que yo no tenía unas cualidades físicas ni de karate excepcionales. Yo lo que hacía era entrenar mucho y sabía que suplía esas cualidades que otros sí que tenían, lo suplía entrenando. Y yo en aquella época ganaba muchos combates porque tenía muy buen físico a nivel de aeróbico y porque iba a correr, porque no sé qué, porque me entrenaba muchísimo. Entonces yo las pasaba por encima a nivel físico. Pero de verdad que tenía mucho que mejorar a nivel técnico, táctico. Es lo que mejoré cuando... No es que no sé cuál de las preguntas hacerte primero, porque lo primero, bueno, voy a empezar por la primera, la humildad del profesor. O sea, me parece impresionante tener esa valentía de cogerte y decirte, oye, mira, Carlota, ya no tengo más capacidad para seguir progresando contigo o necesito que busques otra cosa porque veo que puedes seguir creciendo. ¿Te marcó de alguna forma ese profesor? ¿Cómo fue tu relación con él? Sí. ¿Qué hizo por ti? Sí, sin duda, para mí siempre he dicho que es como un padre, primero por su forma de ser y después por esa capacidad que ha tenido siempre de mantenerme, de guardarme cariño en este deporte. Por siempre cuando te cambias de un club a otro, hay mucha gente que lo hace, pues al final pues, porque necesitas un cambio, ves que en otro club pues, funciona mejor, hay un grupo de tu edad con el que puedes entrenar mejor. En mi caso eso fue simplemente porque aquí ya me había quedado como en el límite y la verdad es que
fue como muy honesto y yo pues se lo he devuelto, pues yo siempre que podía pues volví algún día allí a entrenar con él, guardo muy buena relación con él y él pues está súper orgulloso de todo lo que he conseguido después y evidentemente pues a mí me encanta que él diga que fue mi profesor. Sí, sí. Qué impresionante. También has hablado de cualidades técnicas y tácticas. Ujú. Háblame un poco cuáles son esas cualidades técnicas y tácticas que tú sientes que te hacían falta. Mm. Porque claro, para mí ganar un oro es la Ah, perfección. sí. Claro, es que el oro, digo, llegó en. Esto yo te estoy hablando de cuando me fui a la universidad, fue en el 2013, 2014. El oro fue en el 2023. Ok. Hay mucho, mucho por el camino. También por el camino estuvimos en un ciclo olímpico, circuito mundial, es decir, ha habido pues, muchos éxitos más por el camino hasta llegar a ese. Pero pues, al final el karate tienes que tener una buena técnica. Tácticamente, al final tienes que hacer muchos combates para saber cuándo tienes que atacar, cuándo tienes que defender. Es como muy un juego de a ver quién llega primero. Y luego a nivel físico. También creo que uno de mis puntos fuertes es que a nivel físico tengo un compromiso con esa preparación que no tiene otra gente. ¿Qué deficiencias tácticas, por hacer memoria, Ujú. qué deficiencias tácticas tenías cuando tenías esa edad? Es decir, quiero que sea alguien que esté escuchando Ajá. y sepa de karate. Sí, sí. Yo no lo voy a saber, Ajá. pero alguien que esté escuchando sí va a Mm. entender lo que tú le vas a Sí. decir en este momento. Entonces, ¿qué deficiencias tácticas notabas? ¿Qué Mm. debilidades tácticas tenías en ese momento? Pues mira, yo hacía todo por intuición. Es decir, yo salía al combate y atacaba cuando quería, defendía cuando quería, no pensaba. Yo hacía las técnicas, las que entraban bien, las que no entraban menos bien. Funcionaba un poco por todo el rato como por lo que me nacía. Que está bien porque eso es algo intrínseco que se tiene o no se tiene y lo tienes que tener. Y yo sacaba de vez en cuando como cosas muy buenas. Pero luego es verdad que te hace falta, a nivel táctico, te hace falta pues trabajar sobre lo que hace el rival, tener esa pausa, esa calma, lo que trabajas entrenando, es decir, pues saber que le estoy metiendo mucha presión para que luego poder hacer una anticipación, no atacar siempre, pues un poco saber medirte. Es decir, no siempre tengo que atacar, no siempre tengo que defender y saber jugar con todas las posibilidades que te da un combate. Ser más agresiva cuando hay que serlo, ser más calmada. Es decir, todo es lo que fui aprendiendo pues también con la experiencia. Analizar cómo va respondiendo según tú lo que vas haciendo. Tú Eso vas es. haciendo cosas y él va respondiendo, entonces Ajá. tú vas estudiando al Claro, rival eso en el es. combate. Si yo, por ejemplo, le meto mucha presión en el combate, le llevo a la esquina y veo que cada vez que le meto presión, él como que me quiere devolver esa presión. Pues yo puedo aprovechar, meterle presión, sé que me la va a devolver, se la devuelvo. Es un ejercicio como muy concreto, pero le hago un amago porque sé que en cuanto le hago el amago, él me va a atacar. Pues aprovecho que sé que me va a atacar de esa técnica porque le he visto que ya intuyes que va a ir con esa técnica y la puedes anticipar, puedes defenderte porque sabes un poco por dónde va a ir. Ujú. Ok, entonces pasamos de la técnica y a nivel técnico, ¿qué notas que te faltaba? ¿Tenías que aprenderte más Ah, katas? ajá. ¿Qué tenías que aprender? Pues mira, a nivel técnico, este profe, donde yo te digo que fue como mi primer club después de la actividad extraescolar, se dedicaba y le gustaba mucho el kumite, que es el combate, pero trabajábamos muy poco los katas. Lo hacíamos más a nivel sacarse el cinturón y pues era pinceladas muy justas y yo a nivel técnico, por decir, no hacía todo perfecto, es decir, a ver cómo lo explico. Para marcar un punto en karate, la técnica tiene que estar pues, correcta en el sitio, con el brazo estirado, la recogida, una buena posición de los pies. Y todo eso también se gana pues, haciendo Quijón, que es como la sombra de boxeo más o menos, y con katas. Era algo que no trabajábamos en este club y cuando me cambié al club de Santander sí que lo empezamos a trabajar. Sobre todo mucho Quijón de combate, pero Quijón empecé a mejorar técnicamente mi posición, mi postura, la forma en la que estiraba las técnicas, los brazos y eso se nota luego en el combate. Ok, o sea que no es algo tan aleatorio como yo pensaba. O sea, necesitas tener concretamente, o sea, cuando das el golpe, la técnica perfecta, que se vea además Ajá. perfecto, que se vea que hay una técnica, no algo bizarro, sino simplemente dar un Ajá. golpe. Sí, de hecho, para que sea un punto en karate, sí sé que tiene que tener como 6 claves, que, pues, que sea técnicamente correcta, es decir, que esté pues, un brazo estirado. Para que sea punto tiene que estar pues, totalmente estirado, no puede ser el codo doblado. Con las piernas es exactamente lo mismo, la pierna estirada y que llegue a la zona puntuable con un control de la fuerza correcto, es decir, se permite el contacto, pero lo suficientemente leve como para no herir o no dañar a tu rival. Con una buena recogida, es decir, que cuando tú haces la técnica y recoges, que no te gires, que no te caigas, que mantengas la compostura y con un buen kime, que es como la energía que transmites en el golpe. Entonces, es como que exigen todos esos requisitos para que un punto sea punto. O sea, que tienes que dárselo, o sea, me parece impresionante hacerlo al mismo tiempo que tienes que estar pendiente del rival,
Y claro, si le das muy fuerte, Claro, eso es, te van penalizando. Depende de lo fuerte que le des. Depende si le dejas, por ejemplo, KO, es una descalificación directa. Pero si se te pasa una vez, te dan una amonestación y tienes hasta 5 amonestaciones. ¿y qué tal se te da a ti medir? Es algo que vas aprendiendo con el tiempo. Pero es curioso cómo puedes ser capaz de medir y a veces que si me sobra una amonestación, pues digo, pues ahora ahora no voy a medir. La primera vez que tomé a mi entrenador fue en el año 2015. Es absolutamente brutal. Ok, entonces nos mudamos a Santander, vamos aprendiendo esas técnicas, vamos aprendiendo esas tácticas, como que te vas profesionalizando. Eso es, sí. Y curiosamente, o sea, yo al final ahora en el club en el que estoy, los chavales con los que entreno, pues en parte también son como mis alumnos. Y hay muchos que cuando llega la etapa universitaria lo dejan más que siguen. Yo siempre me pongo como ejemplo, y no en el sentido de resultados, sino decir, es que yo cuando más empecé a entrenar fue cuando me fui a la universidad. Y yo aprobaba todo, sacaba buenas notas y conseguí organizarme de tal forma que metí más horas de entrenamiento, más campeonatos, más viajes y no quité de lado el estudiar. Simplemente fui capaz de autoorganizarme. Al final en la universidad, pues ahora, bueno, cuando yo estudiaba también era el plan Bolonia, había que ir a clase, pero te puedes organizar, puedes faltar, ¿sabes? Cuando puedes faltar más, cuando puedes faltar menos. Pues eres ya adulto como para madrugar e irte a entrenar a primera hora de la mañana y luego ir a clase, salir rápido porque... Es decir, yo hacía ya eso, vida de adulta y yo creo que la gente o los chavales les falta ese paso cuando pasan del bachiller a la universidad, es decir, vale, es que ahora puedo ser más independiente aunque siga viviendo en casa de sus padres. Yo, por ejemplo, como vivía sola, pues como que me autoorganicé aún más para ser capaz de llegar a todo. Por decir, joder, igual en mi casa de mis padres era como raro levantarme a las 6 para ir a entrenar y tal, no sé qué. Y ahora que estoy en Santander, pues es como lo he metido en mi rutina y lo hago y ya está. Entonces, yo creo que es como un buen ¿Cómo ejemplo. gestionabas todo eso a nivel emocional? Porque estás viendo que todos tus compañeros están yéndose de fiesta, porque normalmente es lo que yo veía en la universidad Sí. también en mi época, se iban todos de fiesta los fines de semana, quedaban para tal esto, luego les veías como muy liberados, normalmente, por lo menos a mí lo que me tocó fue que no se tomaban muy en serio la universidad, sino que iban solo como a pasarlo. Y tú, sin embargo, estás en el otro polo distinto, que es, estoy como súper enfocada, tengo que hacer esto milimétricamente durante el día. ¿Cómo gestionabas tú emocionalmente todo eso? A ver, es verdad que en la época universitaria no salí tanto, y no salí casi nada en comparación, pero es verdad como que no lo eché de menos, porque evidentemente no BTV, que no salí ningún día, pues cuando había que salir algún día puntual, pues se salía y lo disfrutaba, pero tampoco me hacía falta hacerlo jueves, viernes y sábado durante todas las semanas. A día de hoy me pasa lo mismo. Jo, yo salgo, pero cuando realmente tengo un motivo para salir o me apetece hacerlo, porque también la vida es eso. Pero creo que saber elegir cuándo, y yo creo que en la etapa universitaria me pasó un poco que empezaron a pasar tantas cosas buenas, empecé a ver como tan buenos resultados en esa etapa universitaria que es como me está compensando. Porque la mejora fue pues superlativa. Cada día iba mejorando, notaba en cada campeonato, empecé a quedé campeona de España por primera vez, entré a la selección española por primera vez cuando estaba en segundo o tercero de carrera. Entonces ya fue como, pues, que estoy consiguiendo lo que quiero, que me da igual. ¿Y tu mente El nunca resto. dudó? ¿Nunca pensaste en el corto plazo? ¿Nunca pensaste, me estoy perdiendo esto por esto? No, porque tenía muy claro un poco eso, lo que tenía y eso lo conseguí, pues, estando, por ejemplo, cuando empecé en primero, mi objetivo era entrar en la selección española. No había estado cuando era más pequeña, para los chavales igual están en cadete, en junior, ya empiezan a una concentración con la española, un campeonato con la española, y a mí nunca me habían llamado. Y yo era como, tengo este objetivo. Y lo conseguí en tercero de carrera. Entonces fue como en primero y segundo fue súper enfocada para conseguirlo. Qué guay. Entonces, claro, en tercero ya lo conseguí, luego ya fue como seguir con ello, fui a mi primer campeonato de Europa, en cuarto me coincidió que conseguí mi primera medalla en el circuito mundial, pues con 21 años. Me coincidió además la semana fue como una semana perfecta, porque fue semana de graduación, últimos exámenes, me fui al campeonato que era el circuito mundial, aunque era aquí en España, conseguí medalla, que fue una locura, volví, la graduación, entonces fue como, se cerró el ciclo perfecto de lo que había significado mi etapa universitaria, entonces la verdad es que fue como, eso, al corto plazo fue como muy bonito. Es impresionante. Hiciste del karate el centro de tu vida. Eso es lo Sí. que veo. Qué impresionante. ¿Alguna vez pensaste, toda esta vida va a conllevar esto?
O sea, todo ese Ujú, sacrificio, todo ese esfuerzo, o ni siquiera lo viste como sacrificio, porque yo siempre pienso que un emprendedor puede ver su emprendimiento, porque yo lo veo igual que un emprendimiento esto, ujú. un emprendedor puede ver su emprendimiento como un sacrificio, un esfuerzo, me cuesta ir, me cuesta hacerlo, o puedes verlo como, joder, qué alegría que tengo la oportunidad de hacerlo cada Ujú. día. Yo lo veo un poco así como qué suerte tengo de poderme dedicar a esto y que esto sea el centro de mi vida y que me haya ido también, que tenga un equipo alrededor que me cuida, que se pueda ser inspiración también para otros chicos. Entonces, en ese momento pues no lo veía porque ya no teníamos creado pues, todo lo que tenemos ahora con el club, pero sí que siempre lo he visto como algo positivo. Vale, ¿cómo se veía un día tuyo en la universidad? Mm. A ver, pues depende mucho un poco la época. De hecho, ahora estoy, estoy recordando que no es algo menor. También me rompí el cruzado. La primera vez que me lo rompí fue también en época universitaria. Además, era la rarita que iba con las muletas y la férula. Aparte de ser la rarita deportista, luego fui la rarita lesionada que iba con esto. Eh, un día en mi vida universitaria, pues al final mm, sí iba a clase. Había días que no iba, porque igual priorizaba entrenar o quedarme estudiando. He sido siempre muy independiente en ese sentido de, pues, y a día de hoy también lo soy con el trabajo. No me gusta perder el tiempo. Y, por ejemplo, ir a una clase y saber que esa clase no me estaba aportando nada, aunque igual el contenido fuese interesante, pero saber que me lo podía estudiar por mi cuenta, pues es que igual en las 2 horas que duraba la clase, a mí me daba tiempo a, estudiar, a entrenar 1 hora y a estudiarme lo que daban en esa clase en la otra hora. Entonces, como que iba regulando mucho eso. Pero bueno, un día normal, pues yo iba a entrenar. Si depende del horario de la universidad, a ver, salíamos pronto, a la 1, o a veces entrábamos un poco más tarde. Me iba hacia un entrenamiento. Luego, pues o me iba a la universidad o me acababa estudiando en casa. Además, vivía muy cerca de la universidad. Me iba al segundo entrenamiento por la tarde y luego, pues depende si estábamos en época de exámenes o no, pues también me iba a estudiar por la noche o también no estudiaba en casa. Yo lo que recuerdo es que tomaba mucho café, sacrifiqué horas de sueño, eso sí que por decir que sacrifiqué algo, sacrifiqué horas de sueño, pero es verdad que había que hacerlo y que el cuerpo era joven y lo aguantaba. ¿Y por las mañanas entrenabas técnica, por la tarde metías el físico? ¿Cómo era esa Al organización? revés, y eso es algo que mantengo a día de hoy. Siempre por la mañana suelo meter el entrenamiento físico. Además, cuando le toca hacer pronto por la mañana, no soy capaz de pensar, voy y lo hago en modo automático, entonces me gusta más hacer el entrenamiento físico por la mañana y luego por la tarde es el de karate. Ok. Ujú. ¿Y el siguiente paso cuando salimos de la universidad, qué empieza a ocurrir? Mm. ¿Te gradúas? ¿Qué Eso es, pasa? pues mira, en eso estamos pues que en el año 17, 18 y ahí lo que pasó es que, bueno, yo empecé a hacer un máster, máster en Derecho Deportivo, que me interesa el derecho y me interesa el deporte y fue como una forma como de juntarlo todo. Y, y también pues fue como otro paso más en la profesionalización. Empezamos todavía a entrenar ya en el club este al que me había ido a Santander, como que nuestro profesor en ese momento dejó de dar clase porque ya era más mayor y el que es mi pareja y era mi compañero de clase decide tomar las riendas del club y empezar él a dar clase y a entrenarme. Esto se pasó sobre en el 16, 17, ya casi en el 18 ya el club empezó a crecer. Y yo estudiaba el máster, y era un máster a distancia, que ya me permitía pues recuperar horas de sueño y a poderme autoorganizar muchísimo mejor. Y todavía pues, dimos un paso más, sobre todo en categoría absoluta, porque hasta esa época era categoría sub-21, y ya en categoría absoluta, con esa medalla que conseguimos en el circuito mundial, era como decir, joder, vamos a invertir en esto, porque además justo en ese momento el karate iniciaba el ciclo olímpico para Tokio. Eh, que fue además la única oportunidad que tuvimos el karate de ir a unos Juegos Olímpicos, porque después nos sacaron del programa olímpico. Y ahí fue, por ejemplo, el primer año, en el 2018, sí que fue como una inversión también de dinero, porque había que ir a competir fuera. Una inversión bastante grande de tiempo y de dinero, en el que ahí sí que el karate fue como siempre ha sido un poco el centro, pero aquí como que lo fue más, y fue una inversión personal tanto de mi entrenador, que es mi pareja, como mía, por intentar llegar a los Juegos Olímpicos, e intentar llegar a la selección española absoluta, que había estado anteriormente en la sub-21, y en ese año invertimos todo el dinero que tenía, me quedé a cero, el dinero que tenía era de alguna subvención, porque tampoco había tenido tiempo de trabajar. Es un poco pues, lo que me ha diferenciado a otra gente, es que otra gente ha podido trabajar, fines de semana, tal. Yo es verdad que no he trabajado hasta más adelante y tenía dinero ahorrado y lo gastamos en irnos a competir en el circuito mundial, pues que era cada mes había que ir pues, o a París o a Turquía, a Dubái, había que gastarse el dinero
para intentar entrar en la selección española y que luego ya fueran ellos los que me lo financien, e intentar clasificar a esos Juegos Olímpicos. Lo hicimos, metimos inversión de ya no solo de tiempo, de esfuerzo y tal, sino también de dinero para poder ir a esos viajes y salió bien. Salió bien en el sentido de en España ya lo ganaba todo, era número 1 del ranking nacional, campeona de España absoluta. En esos circuito internacional no conseguí la medalla, pero sí que estaba ya en un nivel medio alto y la selección española me convoca. Entonces ahí ya es como, ahí ya sí que fue realmente el paso de, vale, ahora ya soy élite, porque ya es selección española absoluta, me estaba jugando campeonatos de Europa, campeonatos del mundo con la selección, ya fue un poco más rodado. ¿Qué notabas cuando empezabas a salir de España y empezabas a competir en Dubái, Mm, París? ¿Qué notabas? ¿Cómo eran esos rivales? ¿Eran más mm, rápidos? ¿Qué, mm. qué, qué pasaba ahí? Jo, me veía pequeña, me hacía, entre comillas, me hacía pequeña, aunque luego en el tatami no lo notaba tanto, pero verdad que era, abría los ojos y me acordaba mucho de esa niña pequeña entrenando en su casa y soñando con ir a un campeonato de España y de repente me estaba pegando, eso que decimos un poco banalmente, Ujú. pero estaba compitiendo con las mejores del mundo. Y no es que solo estuviese compitiendo, es que las quería ganar y yo quería ser la mejor del mundo. Entonces fue, pues es que soy una motivada, pero fue como una motivación extra ver a tus rivales, o sea, una frase que me gusta mucho es ver a tus ídolos convertirse en tus rivales. Entonces fue como exactamente eso. Cuando de repente veías a quién era tu ídolo, que te enfrentaste, qué tipo Sí, de pues mira, personas te encontrabas. una de mis ídolos, por ejemplo, era Sara Cardin, que es una competidora italiana, que me gustaba mucho, pues, aparte de sus medallas, el éxito que había tenido, pues la forma de pelear me parecía como que me gustaba mucho. Pues casualmente, en ese 2018, me meto en una pelea por el bronce en el circuito mundial y me toca contra ella. Y aparte eso es ya pues con la tele, tienes que salir ahí delante de, al final las eliminatorias pues pasas un poco más desapercibido, pero ya cuando te metes en la final o la pelea por el bronce, pues ya es con todo el estadio mirándote, un tú contra tú, y lo hice contra ella y para mí fue, o sea, yo me acuerdo de antes de salir, estaba literalmente muerta de nervios, de miedo un poco escénico de salir, porque digo, no es lo mismo hacer las eliminatorias que diga, hay gente en la grada mirándote, que no, que estar con todas las cámaras mirándote toda la grada con tu atención y era como, que no me meta una paliza, que salga con dignidad de aquí. Y estuve a puntito de ganarla, de hecho se decidió por cuando se empata a puntos, al final son los árbitros los que deciden el que un poco la valoración de quién está más cerca de ganar o quién lo ha hecho mejor durante todo el combate y fue así. En plan, empatamos a puntos Impresionante. y eso también fue como también un decir, joder, igual si me lo hubiese querido un poco más, la hubiese podido ganar. ¿Cómo entró tu mente? Efectivamente, eso ahí es el Ujú, siguiente punto donde iba. ¿Cómo entró tu mente en ese estado competitivo? Porque claro, estoy sintiendo nervios, no estás en ese punto óptimo mental ujú. en el que ni el estímulo te es muy superior ni estás muy abajo, sino que tienes que estar en el punto de competición. Ajá. ¿Cómo se conectaste tu mente? ¿Se conecta en automático por las experiencias que ya has tenido? ¿Cómo Ujú. funciona eso? Pues un poco es automático, como bien dices, las experiencias, pues intentas anclarte a las que te han ido bien, a intentar recordar los combates en los que has sentido nervios, pero lo has controlado. Y, y luego, pues también es trabajando, trabajando entendiendo tu mente, entendiendo por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, porque ves que, o sea, los nervios siempre van a estar. O sea, yo voy ahora mismo a competir cualquier campeonato, aunque sea de nivel bajo, o mañana me dicen, no, mañana tocan combates en el tatami, o sea, en el club, y me pongo un poco nerviosa. Es decir, los nervios yo creo que son buenos y siempre van a estar. Lo que hay que hacer es entenderlo y usarlos a tu favor. Es decir, cuando los nervios te sobrepasan es cuando llegas a un momento de que tu cuerpo no responde y si los nervios están muy abajo, o sea, si no tienes nervios es que no tienes que estar ahí realmente. Entonces, entender los nervios y saber que usarlos, lo que te digo, cuando yo por ejemplo en ese combate, luego cuando salí a pelear, los nervios me di cuenta que habían sido positivos. Entonces me sirvió para la siguiente vez que tuve esa oportunidad o sentí esos nervios, decir, vale, disfrútalos porque luego cuando salgas al tatami vas a pelear bien. O sea, estos nervios no te van a incapacitar a la hora de pelear. Entonces, que no te estén dando miedo, cógelos, abrázalos y úsalos a tu favor. Qué impresionante es eso y qué forma de utilizar tu inteligencia, ¿no? Y tu mentalidad Ujú, tan curiosa, ¿no? Que es simplemente comparando esa experiencia con una pasada en la que tuviste éxito. ujú, Qué difícil es muchas veces para las personas que no han tenido nunca algo con lo que se puedan validar, nunca, pero es que claro, en tu caso es que es inevitable ujú, porque para ti el éxito quizás era diario, ujú, es todos los días me demuestro a mí misma que soy capaz de hacer esto diariamente
Y creo que de ahí viene esa autoconfianza. Yo creo que todo el mundo puede encontrar algo en lo que, aunque sea un día bueno. Porque hoy me han salido bien las cosas. Pues que igual ese día te salieron bien las cosas porque tenías una confianza extra. Yo creo que siempre hay algo en tu vida que puedes decir, vale, este día me salieron bien las cosas, quiero que me salgan así siempre. ¿Por qué me salieron así? Voy a usarlo esta vez también. ¿Y no había ningún tipo de sponsor, nada? Has hablado de que tenías una Ah. especie de subvención. ¿Cómo te apoyó Cantabria en ese sentido? A ver, las subvenciones a nivel a deportistas privados, a deportistas individuales en Cantabria, la verdad es que son bastante bajas. Es decir, bueno, son públicas. Y por ejemplo, por quedar campeona del mundo, creo que me dieron ese año 1.700 euros para todo el año. Es decir, no, si te vas a un campeonato a cualquier ciudad de Europa o fuera de Europa, pues el viaje ya te cuesta 500, 600 euros. Es decir, no está compensado con luego con vivir de ello. Es decir, es como un extra que lo puedes usar para X actividad o lo que sea, pero no vivir de ello. Como te digo, cuando fuimos deporte olímpico, yo entré como en el ciclo olímpico en el 17-18 hasta el 21, que luego se alargaron un año los Juegos de Tokio. Ahí sí que tienes opción, cuando eres deporte olímpico, de recibir una especie de salario del Comité Olímpico Español, que son las becas ADO. Según tu nivel y lo que hayas conseguido, anualmente pues te dan una beca que si supera cierta cantidad también es para ti y para tu entrenador. Que también me parece bastante correcto, pero al final en deportes individuales sobre todo, un entrenador vive por y para el deportista. Entonces, eso también está bien. Y, por ejemplo, esta beca la conseguí los últimos 4 o 5 meses antes de los Juegos, o antes de no clasificar a los Juegos. Y también se te abren los ojos y decir, joder, es que si fuésemos deporte olímpico o si lo hubiese conseguido antes, pues al final la mínima igual son 600, 700, 800 euros al mes, que no es un salario, pero ya se puede acercar un poco a, vale, algo que tienes mensualmente que bueno, que igual luego tienes que lidiar con la presión de, no tengo una experiencia por eso, porque lo viví durante poco tiempo, con la presión de conseguir los resultados para mantener tu salario, que no es lo mismo que el que va a trabajar y sabe que más o menos con que haga su trabajo más o menos bien, no me tengo que estar pegando con medio mundo para conseguir mantener el sueldo. Entonces, A mí me parece bastante más interesante tener que salir ahí y decir, a bueno, pegarte tengo de que verdad. tener, sí, tengo que tener resultados Ajá. para realmente Mm. obtener algo. Me parece, la clave está en eso, que se suma algo mental nuevo en lo que hay que pensar y es, no, ahora estoy recibiendo dinero, quiero esto, es como añadir más Mm. presión y Sí. O sea, al final con la presión yo creo que hay que jugar hasta saber hasta qué presión es buena y a qué presión te está sobrepasando. Y yo, por ejemplo, tuve una época muy mala a nivel campeonato de España, que yo estaba compitiendo internacionalmente, conseguía resultados fuera y ahora estaba en el top 10 del ranking mundial, pero a mí se me atragantaba y a día de hoy me sigue costando muchísimo lo que es el campeonato de España. ¿Por qué? Porque al final la gente espera que para ti sea un paseo, porque joder, pues ya estás fuera compitiendo, el Campeonato de España lo has ganado muchas veces, tienes que conseguirlo fácil. Y a mí me pasó durante 2 años consecutivos que yo llegaba al Campeonato de España, el cuerpo se me bloqueaba, pero un ujú. bloqueo literal, es decir, salía del combate y decía, no me acuerdo, o sea, perdía la noción de lo que había pasado, el cuerpo se me paralizaba y era porque de repente notaba una presión que no había tenido años atrás, porque era como, soy la número 1, por decirlo de alguna forma, y parece que tengo que venir aquí y solo me vale ganar, porque si no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Que soy la de la selección española, que soy la que está compitiendo fuera. Entonces, ese nivel de presión, tuve que, pues, que controlarlo y por eso te digo que es igual ¿Lograste salir del bloqueo? Ujú. Sí, trabajé, trabajé bastante. Logré salir del bloqueo, que no de la presión y de ese malestar que me genera muchas veces competir en España. De hecho, no me gusta a día de hoy, no me gusta competir en España. Pero sí, esos 2 años malos conseguí salir de ¿Cómo lo ellos. hiciste? ¿Cómo trabajaste en Ujú. eso? Pues bueno, yo trabajo con una psicóloga por ejemplo, para librarme de esa presión que me había supuesto lo que es el tema de competir en España, pues bueno, pues era un poco pues verlo con perspectiva, decir, restarle importancia, definir que este campeonato no va, o este evento en concreto, no te define a ti ni como persona ni como deportista, y más en deportes que son, entre comillas, tan aleatorios y en las que literalmente cualquiera te puede ganar porque te marcan un punto que no te lo esperas, te cuesta remontar, se complica, depender del arbitraje, depender de un poco de todo. Al final, yo envidio muchísimo los que se dedican a correr 100 metros o 200 o tal, que saben más o menos
cómo van a quedar. Tú sabes que tu marca es esta y que la de los demás es esta. Entonces, de entrenamiento a carrera puedes mejorar una décima por encima, una décima por abajo. Pero saben perfectamente quién, a no ser que fallen 4 de los mejores, saben quién va a quedar campeón, más o menos. Sin embargo, en el karate se ve que el que pueda ser mejor entrenando, igual tú y yo en un entrenamiento hacemos 10 combates consecutivos y yo te gano los 10. Y podemos llegar al día de la competición Seguro. y que puedas ganarme. Es que sí. Seguro que me ganan los 10 en la competición también. A mí, vamos. Sí, pero es un deporte que Sí, es muy... es broma. Sí, es como muy duro a nivel mental porque puedes ser el mejor entrenando, puedes ser el más rápido, el que más rápido lance, que medimos con una máquina a ver quién más rápido lanza la técnica, pero... ¿Y no te sirvió la visualización previa? Fíjate, hay una historia de Sonny Vaccaro, que es el entrenador... Bueno, no, Sonny Vaccaro era el representante de Nike en los años en los que Michael Jordan estaba allí, ¿no? Y una vez se llevaron a Michael Jordan a un evento con el ejército de los Estados Unidos para subirles el ánimo, y Michael Jordan tenía que jugar con el ejército. Michael Jordan tenía una mentalidad de que todos los días como que daba ese 100%, y era como que si viene gente a verme, ese día tienen que ver el 100% de mí. Y entonces Sonny Vaccaro, Michael Jordan no quería ir con el ejército de los Estados Unidos, decía que porque iba a ir a jugar allí, tal, pero bueno, tienes que cumplir con Nike, tienes que hacerlo, tal. Y le llevaron a un vestuario y Sonny Vaccaro decía, me parece increíble que Michael Jordan esté en este vestuario tan cutre. Y Michael Jordan en un momento coge y le dice, sale un momento hacia afuera. Y Sonny Vaccaro se queda mirándole como diciendo, ¿sale un momento hacia afuera qué? Y dice, el cabrón se estaba concentrando para jugar contra estos militares. Y entonces a mí me obsesiona mucho eso, cómo autorregularse justo antes de ciertas competiciones. Siempre lo digo, antes de las conferencias me pongo un audio que a mí me pone la mente en piloto automático. Entiendo lo que, o sea, puedo llegar a entender lo que te ocurre. Quizás es que tú misma pienses que es sencillo, se te hace sencillo competir. O sea, cuando tú entras en el combate, quizás entras en ese estado en el que estás fuerte, me siento increíble, me siento bien, no ni siquiera siento presión, pero luego veo que los movimientos son más sencillos que los de mis oponentes fuera. ¿Has analizado qué pasa ahí? Es que me interesa realmente eso. Sí, como bien dices, no es tanto lo que pasa dentro del tatami una vez que se da la jime, que es como el inicio del combate, sino la preparación previa, tanto para el combate, que es verdad que no podemos analizar mucho rivales porque al final la competición es en un día y puedes hacer 6-7 combates más o menos consecutivos. Entonces, puedes analizar al primer rival, pero ya el segundo depende del cuadro, de quién haya ganado el combate anterior y tal. Pero, por ejemplo, has hablado de visualización y yo sí que hago, por ejemplo, visualización cuando analizamos rivales o cuando cómo me quiero ver en la competición, y eso lo suelo hacer el día anterior, por ejemplo, cuando como entrenador hablamos de los combates, de cómo queremos que van a hacer, cómo quiero yo que sean, y ahí sí que hago visualización. Y el modo de ponerme focus para la competición, intento también hacerlo en todas las competiciones por igual, porque también hay que entrenarlo. Es decir, no puedes en todas las competiciones, por ejemplo, nacionales, estar calentando de una forma y de repente que llegue el campeonato del mundo y cambiar tu forma de decir. Imagínate que tú eres muy extrovertido, alegre, tal, y no necesitas para nada estar centrado en lo tuyo y te viene mejor estar más distraído, cada uno de una forma. No puedes cambiarlo luego para el campeonato del mundo porque es que ahora es más importante, entonces ahora quiero ponerme mi música y estar súper concentrado. Yo creo que lo más importante es encontrar tu método, probar varios métodos, porque yo he pasado de todo. Yo he pasado de ponerme música y estar con cara de enfadada, y los días que compito, esto es algo que me está costando, pero yo de los días que competía, por ejemplo, no se me podía hablar por la mañana, ya estaba como en modo, igual competía a las 4 de la tarde, pero yo desde el desayuno ya estaba tensa, tal, no sé qué. Es que me estoy riendo porque está ahí mi novia haciendo. Porque claro, yo por las mañanas. Bueno, te voy a dejar seguir, pero es que por las mañanas me pongo en ese estado, pero sigue contando Sí, no, te digo el eso. tema. Yo antes me ponía así y sin embargo vimos como que igual que no me funcionaba tanto como yo quería porque me hacía falta estar un poco más distraída. De hecho, esto pues con la psicóloga también lo he hablado. Tú todo el tiempo que estés pensando en karate, visualizando lo que va a ser la competición, ya te estás desgastando. Es decir, no puedes competir antes de ir a competir. No puedes, si vas a competir a las 4 de la tarde, a las 9 de la mañana ya estar, ¿cómo va a ser el combate, el combate, el combate, el combate? Cuando llegas al combate, has hecho 20 combates en tu cabeza y tu cabeza ya está desgastadísima. Entonces, sí, el día anterior hacerlo
y además con el tiempo, de las 6 a las 6:15. Tienes esos 15 minutos para visualizar y pensar en la competición y desahogarte a gusto. Después, ponte una película, habla con tus amigas, vete a dar un paseo. No vas a mejorar. La mejora ya está en los 6 meses que llevas entrenando. No vas a mejorar más por ahora estar hiperfocus. Y aún así me sigue costando porque soy una persona bastante cuadriculada, que tengo mis manías de competir, lo que como, lo que no. Intento tenerlo todo súper medido, pero también hay que ser un poco flexible y no estar tan... ¿Cómo encuentras ese punto medio, ¿no? Que es lo Sí, más complejo. es muy, muy, muy complicado. Yo antes era eso, tenía que estar todo perfecto, hasta el móvil colocado aquí para desayunar. Si competía a tal hora, tenía que desayunar a tal hora. El día anterior tenía que entrenar, tal. Al final tienes que aprender a fluir dentro de los límites de la profesionalización y de ser todo lo respetuoso con tu trabajo que tienes que ser, pero aprender un poco también a fluir y que no sea que no te vaya la vida en cada cosa que haces. Es decir, no pasa nada porque hayas comido 100 gramos menos de arroz de lo que te tocaba, no pasa nada por dentro de estos límites. Evidentemente, si pasa si el día anterior te vas de fiesta y luego no rindes, pues ahí sí que pasa. Pero eso, siempre buscando, al final conociéndote, yo pues tengo, por suerte, tengo 30 años y mucha experiencia en muchos campeonatos y de como cuando lo he hecho todo perfecto y no me han salido las cosas, cuando he ido quitando cosas de esa perfección y sí me han salido, evidentemente nunca he hecho todo mal y me ha salido. Eso nunca pasa. Nunca pasa que no entrenes, no te cuides tal y llegues y consigas el resultado. Ese punto medio me encanta. Yo estoy en esa lucha también. Es que yo siempre aprovecho estas conversaciones para tener conversaciones reales. O sea, no quiero que sea una entrevista, no. Te voy a contar. Claro, a mí me pasa que a mí me encanta visualizar y me encanta estar en un modo, en un mood. ¿Qué es lo que pasa? Que me estaba pasando como a ti en este caso. Me estaba pasando que desde enero fue como que entré en un mood de energía que me tenía muy focalizado constantemente en un área, en un área de mi vida, que era el trabajo. Pero claro, ahí cuando te enfocas solo en un área de tu vida, primero no dejas espacio para el resto de áreas de tu vida, relaciones, incluso tú mismo estar en paz. Y me di cuenta que era desde dónde hago eso que estoy haciendo en mi vida. Si hago mi trabajo desde el esfuerzo, desde la tensión diaria, desde la tal, me desgasto, como tú acabas de decir, y acabo todos los días, sí, fundido la batería, pero quizá no lo estoy disfrutando tanto. Entonces he tenido que volver a reconectar y a decir en qué momento tengo que estar. Es como tener un pasador en la mente e ir pasándolo. Y es, ahora tengo que estar en esto y ahora tengo que estar relajado. Y me pasaba con mi pareja. Mi pareja me estaba diciendo, oye, es que no puedes estar relajado ni a la hora de comer. Y entonces a partir de ahí, cuando ella ya me hace consciente, como la valoro y la quiero, y pues digo, vale, pues voy a intentar cambiar el switch cuando estén en tu presencia. Y no solo eso, sino que lo he conseguido en su presencia y lo he conseguido en general. Es como que ya estoy empezando a venir a trabajar aquí a la oficina o a cualquier sitio y es como que vengo todo tranquilo, todo relajado, como distendido, pero serio al mismo tiempo. Y es la primera vez en mi vida que me pasa eso, porque yo siempre tenía la creencia dentro de mí de que no era capaz de sacar el trabajo si no estaba en fuerza. Y digo, ahí te entiendo, sí, sí. O sea, es que yo soy, que me gustaría decir era, pero soy igual y también yo estoy luchando constantemente con, oye, que es que no pasa nada. O muchas veces igual, yo el domingo siempre le pido a mi entrenador la semana de entrenamientos. Y claro, en cuanto me envía eso, para mí eso ya es inamovible, pero que me genera una ansiedad el tener que cumplirlo. Y bueno, de repente me sale algo de trabajo, me sale algo de tal, y yo ya estoy súper obsesionada. Es que no voy a poder entrenar el miércoles por la tarde, solo por la mañana, tal. Me dice, es que no pasa nada. Es decir, no vas a ser peor competidora porque el miércoles no hagas el entrenamiento. O sea, no se te va a olvidar hacer karate. Entonces, esa flexibilidad, evidentemente, porque luego cumplo todo. Luego está la gente que es tan flexible que es que hoy no puedo por esto, hoy no puedo por tal, hoy no puedo... No. Sí, una flexibilidad relativa. Eso es, a la gente que somos tan obsesionados, porque creo que para ser bueno en algo tienes que obsesionarte, necesitas ponerle freno a la obsesión y ser el más obsesionado del mundo en cortos periodos de tiempo. Esa era la conversación que estábamos teniendo hoy nosotros exactamente. Le he dicho, yo ahora necesito este año poner foco en esto. Y me tienes que, o sea, necesito que me apoyes porque voy a tener que estar muy concentrado en eso. Sé que el resto de áreas de mi vida van a sufrir, pero es un periodo de tiempo de un año que estoy dispuesto a pasar para esto. Y luego volver a equilibrar y encontrando ese equilibrio vital. Has hablado de que estabas a punto de entrar a ese ciclo olímpico, Juegos Olímpicos. ¿Qué ocurre?
Pues mira, el karate entró a ser parte de los Juegos Olímpicos para Tokio. Llevaban intentándolo muchos años, no estaban dentro del programa olímpico y dan la noticia de que vamos a ser olímpicos, pues no me acuerdo si en el 2016, 2017, empieza lo que es el ciclo olímpico, que es la forma de clasificar para los Juegos Olímpicos. Pero claro, al ser deporte nuevo era muy, muy complicado clasificar. La gente piensa que va uno por país, pero no, iban solo de cada categoría y uniendo categorías. Por ejemplo, en karate son 5 categorías de chicas y 5 de chicos, 5 pesos. Pues unieron y lo dejaron en 3. Sí, sí, todavía más complicado ir. Y además solo clasificaban 8 por cada categoría. 8 de todo el mundo. Los 8 mejores del mundo. ¿Quién clasificaba? Pues clasificaba ahora mismo igual no me acuerdo exactamente, pero clasificaba el campeón del mundo, clasificaba un japonés porque era país anfitrión, clasificaba una persona por universalidad, o sea, ya es que vamos quitando mucha gente, y luego 3 del ranking mundial, que el ranking es lo que se va conformando pues con el campeonato europeo, con las pruebas del circuito mundial, estas a las que íbamos primero pagando y luego ya íbamos con la española. Y luego hubo un último campeonato, que era el preolímpico, en el que clasificaban otras, no me acuerdo si 2 o 3 personas. Pues esas son las únicas 8 personas que van por categoría y uniendo categorías. Nosotros, evidentemente, lo intentamos dando por el último campeonato del mundo, al que fuimos y no conseguí el resultado esperado. Además, era el del 2018, que fue el que clasificaba. Y era mi primer campeonato del mundo absoluto, que fue justo el año en el que entré en la selección. Lo intentamos por ranking. Evidentemente había que estar entre los 3 mejores del ranking. Yo en ese momento estaba, pues normalmente entre la 10, la 15, más o menos, que es muy buen ranking mundial. Pero claro, es que tienes que ser entre los 3 primeros. Y luego lo intentamos por ese campeonato preolímpico, que también te tenía que seleccionar primero la selección española para ir y luego pues allí, que iban de todos los países, ser de los 3 mejores. Y en ese campeonato en el preolímpico consigo llegar hasta el combate anterior al pase a la ronda final, donde clasificaban 4 a esa ronda final y esos 4 finales hacían un todos contra todos y quedaban 3. Pues pierdo el último combate para pasar a esa ronda. De hecho, pierdo con la chica que luego queda campeona olímpica. Y pierdo en el último segundo con un combate súper, súper reñido. Y eso fue lo más duro. Y fue duro porque igual yo creo que hubiese sido menos duro perder en plan bien, de decir, joder, es que no estoy al nivel, me ha pasado por encima, ya está, la aplaudo, tengo que entrenar más. Fue muchísimo más duro el hecho de decir, es que se ha decidido. De hecho, en karate, los puntos, hay 4 árbitros sentados y para que sea un punto, 2 árbitros tienen que sacar la bandera y coincidir en que ese punto es. Entonces, si 2 lo coinciden, es punto. Pueden coincidir los 4, pero hace falta 2. Pues yo con el combate empatado, que ganaba ya porque había puntuado primero, consigo hacer una técnica y que uno de los árbitros me saca la bandera en el último segundo. Es decir, cómo el destino es tan cruel de decir, si otro más hubiese sacado la bandera porque podía ser punto, porque al final es algo bastante subjetivo, hubiese podido, luego tenía que llegar a esa fase final, pero hubiese estado en la fase final de los Juegos Olímpicos y ella, que luego quedó a la postre en Tokio campeona olímpica, se hubiese quedado en casa. Es que el deporte es súper, súper cruel. ¿Cómo fue ese post a nivel anímico? Pues ha sido, yo creo, de los peores posts que he tenido. Por eso, por el hecho de verlo tan cerca. Tuve insomnio durante, no me acuerdo si fue 1 o 2 semanas, que no podía dormir, porque todo el rato como que recordaba ese momento del casi. Claro, todo el mundo también te intenta animar. Pero claro, los ánimos eran, joder, qué cerca lo has tenido. Y era como volver a abrir la herida de, sí, ya lo sé que lo he tenido cerca. Te juro que en ese momento decía, es que prefiero haber perdido el primer combate, que me hubiesen dicho, es que no estás al nivel, a haber estado tan cerca. Pero bueno, al final nos recompusimos y dijimos, cosas mejores vendrán. Y ¿Cómo se recompone uno de eso, no? Es porque es como sufrir una ruptura, como ese tipo de cosas, ¿no? Entiendo que el trauma es parecido. Sí, además el ciclo había sido muy largo, porque en realidad no es solo competir con la gente de fuera, al final hay una competitividad interna en España para ver quién es la persona que va a ese campeonato preolímpico. Habíamos pues, luchado mucho por ir, nos habíamos desgastado mucho. A lo que te comentaba, para el ranking mundial, había que ir a las pruebas del circuito mundial, fuimos a todas. Es verdad que España pues, puso dinero, el Comité Olímpico para los deportes olímpicos pues, siempre pone mucho dinero para intentar clasificar deportistas, y es que era un fin de semana sí, un fin de semana no, viajar en cualquier lugar del mundo. O sea, íbamos a China, íbamos a Japón, pues, en Dubái hemos estado bastantes veces, Turquía, París,
se suelen repetir, pero estuvimos desde 2018, que lo hice por mi cuenta, que a final de año fue cuando entré en la selección, 2019 entero y 2020 hasta nos pilló el COVID, fue esto constantemente estar. Yo llegaba a casa un lunes de una competición y el miércoles volví a hacer la maleta para volverme a ir. ¿Cuánto dinero en total arriesgaste en ese año? En el primer año, en el 2018, pues igual, te iba a decir, sin contar entrenamientos, solo de ir a competiciones, pues 4.000, 5.000 euros. Ujú. ¿Cada una o en total? En total, en total. Bueno, no te salió tan... O sea, pienso que no te Sí. salió tan mal. O sea, Sí, a ver, al final es dinero que nunca vuelve porque no vuelve en forma de nada. Eso te digo, sin contar lo que hay que pagar al entrenador, al gimnasio, el psicólogo, el nutricionista, el fisio. Al final ok, son ok. gastos que tienes que sumar como profesional y en realidad te los tienes que autofinanciar, tanto tú como tu familia que te apoye, porque igual cualquier otra persona dirá, a ver, deja de hacer el tonto con esto del karate, ponte a trabajar y No, ya pero está. realmente yo siento que no tiene sentido tener una vida convencional, en el sentido de que lo hemos estado hablando, yo creo antes del podcast que te decía, es que no tiene ningún tipo de sentido la vida, trabajar, ¿para qué? O sea, sí hay que Sí, trabajar, sí, pero con pero ¿cuál es el sentido si no puedo hacer lo que me gusta? Si la vida me está permitiendo, en tu caso te Ujú, lo estaba permitiendo la vida, ujú, oye, la vida yo misma, ¿no? Que estoy ujú, poniendo el trabajo, me está permitiendo poder vivir de esto, ujú, pues ¿por qué no? Si no hay ningún sitio al que llegar. ujú, Yo siempre se lo digo a la audiencia y a todo el mundo. O sea, vais a acabar todos en la caja de pino. ujú. Y aquí se va a quedar el piso, el coche, todo lo que queréis material se va a quedar. Lo único que vais a recordar el último día va a ser todas las experiencias que viviste. Mm, Y yo en mi caso no voy a ser el arrepentido mm. que va a estar ahí cerrando los ojos y diciendo ¿por qué no hice? No, no voy a ser el por qué no hice. No, eso lo tengo claro. Y cuando dices que has arriesgado, porque muchas veces lo que te decía antes, he arriesgado no haber trabajado estos años, pero tampoco sé, porque el 90% de las personas trabajan para cubrir gastos. Entonces, vale, igual yo tampoco luego me quitaba de ciertos caprichos que sabía que si lo invertía en el karate y ni a competir y a entrenar, pues igual no me compraba el último iPhone porque no podía, o igual no me iba de compras todas las semanas como igual sí que se iban mis amigas que lo podían hacer, pues porque al final tenían un estilo de vida más normal, por decirlo de alguna forma, en la que trabajaban, se iban de cena con las amigas, con tal, y igual pues no iba a tantas cenas porque sabía que no me podía gastar 40 50 euros y lo prefería ahorrar para poderme ir cada mes a un viaje, porque me hacía falta para competir. Entonces, bueno, es un poco Tengo aquí que una, priorizar. tengo aquí una pregunta que creo que ya hemos respondido. Mira, tenía aquí puesto, ¿por qué crees que hay compañeros que poniendo el mismo trabajo no llegan? Ujú. Y yo creo que la respuesta es que no ponen el mismo trabajo. Mira, esa es realmente muy buena pregunta y es un poco... Yo no soy nada partidaria de... Y eso que, sobre todo de más pequeña, me encantaban las frases de motivacionales tipo Mr. Wonderful de si quieres puedes, solo tienes que hacerlo. No, porque las condiciones vitales no son las mismas. Si quieres puedes, sí. De hecho, yo es algo que siempre digo, pero tienes que querer con todo. O sea, no es quererlo en tu mente, no, es que quiero y trabajo y hago todo para conseguirlo. Y puedo no conseguirlo. Lo que pasa es que voy a estar mucho más cerca y voy a estar con la sensación de puedo conseguirlo. Puede que llegue o no, pero yo creo que lo más importante es que internamente, lo que me pasó en ese combate con esa chica, es que he trabajado todo y lo quería tanto que pude haberlo conseguido. No me he quedado súper lejos porque no estoy al nivel. Y como bien dices, hay gente que no llega porque no es consecuente con lo que dicen. Es decir, hay mucha gente que dice, sí, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. No, no quieres tanto porque no has sacrificado tanto, porque... Y es legítimo, pero luego no puedes llorar como lloré yo por todo lo que había hecho por el camino. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que, como que equilibrar de alguna forma para conseguirlo, o que se tienen que dar para conseguirlo. Pero si quieres y has hecho todo para quererlo, vas a poder estar en ese nivel de conseguirlo. Luego que llegue a ser o no campeón del mundo, o que llegue a ser o no, o tener ese resultado, pues que son muchísimos, muchísimos factores. Por ejemplo, tengo tatuado una frase que es labor omnia vincit, que es el trabajo todo lo vence, pero no es algo como que si trabajas vas a quedar campeón del mundo, no. Es que con el trabajo vas a vencer pues, todos tus miedos, vas a vencer esos obstáculos que te va poniendo la vida y el resultado al final es algo como muy, muy, muy material. Y claro que queremos que llegue y claro que cuando empiezas la entrevista, campeón del mundo, joder, pues igual no estaría aquí si no lo fuese. Pero también
quiero pensar que a todo el mundo que trabaja tanto y que lo quiere tanto, en algún momento de la vida te llega la recompensa, de alguna forma u otra. Igual yo, si no llego a ser campeón del mundo, joder, tengo 5 o 6 medallas en el circuito mundial, que no todo el mundo puede decirlo. He estado en el top 10 del mundo. Claro, lo que más me gusta decir es que he conseguido con mis compañeras ser campeona del mundo. Y no todo el mundo lo va a hacer, evidentemente, es algo que yo digo a los chavales. Igual no sois campeones del mundo, pero que no se os quede nada dentro, es decir, lo he dado todo por conseguirlo. Sí, Entonces, no quedarte con esa espina de qué hubiera sido, sí, qué hubiera pasado, sí, hubiera intentado. No, soñar, ¿no? Soñar desde la cama es fácil. Ponerse a hacer el trabajo y hacer lo que tienes que hacer cuando no tienes ganas de hacerlo, creo que es lo difícil. Esa va a ser otra de las preguntas que te haré. Pero primero te voy a preguntar, ¿qué te enseñó esa derrota? ¿Te enseñó algo o algún aprendizaje de esa derrota tan trascendental en el olímpico, en el preolímpico? Pues saqué en claro que estaba al nivel, que pues, es algo duro, pero es algo que dices, joder. Hace una semana igual estaba dudando de mí misma. Claro, es como siempre tienes como el ángel, el demonio, es decir, tienes esa parte positiva que decir, sí, lo voy a conseguir, pero evidentemente todos tenemos eso de, es que te vas a pegar allí con las mejores, no lo, Tú no no lo estás vas a a la conseguir. altura, te dice mil cosas. Eso es, todos luchamos con eso, como con esas dos mentes. Entonces, claro, si a mí hace una semana me dicen que iba a estar en el último combate peleándome de tú a tú con la que un mes después iba a ser campeona olímpica, no te voy a decir que lo hubiese firmado, pero es un buen resultado, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué me enseñó? Pues saqué eso positivo, de decir estoy al nivel, entonces a esa mente negativa la intenté callar, es decir, para próximas ocasiones te callas que tiene razón la otra parte de que sí estoy al nivel, así que es algo que usé en ese sentido. Luego después de esa derrota vino otra también muy dura, que esto fue en el 2021, en mayo, junio, inicio de junio del 2021. Los Juegos Olímpicos fueron en agosto. Y luego había Campeonato del Mundo en noviembre. Y después de esta derrota, y después de pasar unas semanas muy malas y cuestionarme un poco todo, además había cerrado un ciclo, mucha gente se retiró porque estaban como esperando ese momento los Juegos Olímpicos para ya retirarse. Yo tenía claro que yo quería ser campeona del mundo. Entonces me obsesioné muchísimo con ese campeonato. Entonces como que mi actitud para sobrepasar eso fue, no, pues es que este verano voy a entrenar el triple de lo que ya entrenaba, si se puede. Evidentemente con control. Y me obsesioné con ese campeonato del mundo. Pero me obsesioné tanto, que me generó una ansiedad que, por ejemplo, mi psicóloga me lo dijo, que no me lo quiso decir el día antes, yo siempre hablo con ella. Y luego me lo dijo a posteriori, porque en ese día no me iba a sentar bien lo que me iba a decir, pero me vio sobrepasada por la situación. Tenía tantas ganas como de demostrar que, y además venía con la confianza es que estaba al nivel de la campeona olímpica, que iba sobrepasada y con un exceso de nervios, lo que hablamos al principio de los Sí, nervios. como calibrarlo al medio. Eso es. Entonces iba tan sobrepasada que me volvió a pasar aquello que me pasaba en los campeonatos de España, que no era capaz de controlar los nervios y tuve un bloqueo brutal en mitad del primer combate. No sé lo que pasó, pues tuve una sensación malísima. También lo pasé también bastante mal después de este campeonato del mundo, que fue el del 2021. Pero bueno, no fue tampoco tan duro como aquella. Pero fue otra vez como un golpe de realidad, es decir, vale, no has conseguido el objetivo en el de junio, pero te ha ido bien, y en este de repente, golpe de realidad, es decir, pensabas que ibas a venir aquí y como lo habías hecho bien en el anterior, ibas a estar otra vez, pues ya quedándote con las mejores, y te has ganado la primera que te has encontrado por el camino, sin haber tenido ningún tipo de oposición, y eres una pringada. O sea, entonces fue otra vez mi mente, fue otra vez el demonio que volvió a ganar al ángel. Entonces yo creo que toda mi carrera deportiva ha sido como equilibrar soy buena, pero no soy tan buena, sí soy buena. O sea, todo el rato como Sí. intentando equilibrar. Y entonces como de esos dos campeonatos aprendí que ni un día eres tan bueno, ni otro día eres tan malo, simplemente tienes que trabajar y en el campeonato hacerlo lo mejor que puedas sin esperar ningún objetivo de resultado, ir siempre por objetivos de rendimiento. A mí algo que me ha servido mucho a nivel vital ha sido tomarme bien, y muchas personas pueden pensar, es que no se emociona. Digo, sí, por dentro sí me emociono, pero cuando me tengo éxito digo, bien. Mi chica siempre me dice, pero no celebras, pero deberías estar contento. Y digo, no, bien, porque sé cómo es la vida, sé que, oye, estoy ganando, pero mañana va a tocar. Y cuando toca perder también digo,
bien también. O sea, Ajá, sí, sí. digo, perdí, bien. O sea, antes siempre tardaba mucho en hablando con esas dos mentes que tú estás hablando. Me pasaba la vida intentando convencer al otro, yo le llamo el saboteador, intentando al saboteador de que no, de que sí valgo, de que sí puedo. Y entonces el bueno siempre, entonces siempre, siempre estamos todos, lo que Mm, tocas de decir, en esa lucha. Y escuché en una entrevista de Djokovic que decía, la diferencia entre Djokovic y otro jugador era el tiempo que pasaba hablando mm, con esa mente. Y era que él pasaba relativamente poco tiempo hablando con esa parte negativa. Y hice un podcast hace varios meses con un chico que se llamaba Mocket Boy, que él hace póker. ujú, Y él gana 200.000 euros después de jugar al póker. Y le digo, ¿y tú qué sientes? ¿Sientes alegría tal? Y me dice, pues no, nada. Y le digo, ¿y cuando pierdes? Nada. Y le dice, es que yo no le meto emoción al dinero. Era como que era muy ujú, equilibrado en ese sentido. Entonces empecé yo, a raíz de eso, yo soy mm, mi propio, yo siempre estoy ahí ujú, conmigo jugando. Y digo, ok, ¿en qué momentos de mi vida me he tomado esto como muy malo y en qué momentos como muy bueno? ¿Y cómo puedo hacer para centrar eso? Y me di cuenta de que muchas veces es nuestro ego el que nos está jugando en contra ujú. de ese tipo de cosas. Y el ego y las expectativas que tenemos respecto a que pensamos que la gente quiere que nosotros hagamos. Ujú. Y no lo que Exacto, sí, nosotros sí. queremos hacer. Y cuando descubrí eso, dije, ok, pues empiezas un trabajo interior, ¿no? ¿Cómo puedo ser más auténtico? ¿Cómo realmente puedo vibrar con esta personalidad que tengo? Y ese es el sentido de estar aquí sentado. Soy entrenador, no soy habrá algún periodista por ahí en su cama soñando con entrevistar a Carlota Ujú, Fernández. Y viene un tío que hizo entrenamiento, hizo otra cosa y está entrevistando a ujú. Carlota Fernández. Pero es lo que tú acabas de decir, no me tiro en la vida hablando con el saboteador Ah, diciéndole, no eres ah, periodista, no eres periodista, no eres mm, periodista. Le digo, cállate la... mm. cállate la... Y vamos a entrevistar esto y vamos a hacer esto Mm, porque es lo que realmente queremos mm, hacer. Y si alguien me está escuchando, no te tires mucho tiempo hablando con ese saboteador. Dile lo que quieres hacer y simplemente ponte en marcha y mm. hazlo. Esta pregunta no la voy a hacer, que es, ¿has pensado alguna vez en dejarlo todo? No la voy a hacer, porque... No, aparte, ¿Por qué la no? verdad es que no. ¿No? Luego tengo, si solo pudieras quedarte con un hábito diario, ¿cuál sería? Un hábito. Yo Ujú. creo que, o sea, no sé si entrenar se puede considerar un hábito, pero yo Sí. creo que en mi vida voy a entrenar todos los días de mi vida. O sea, no, o sea, yo conozco gente de deportistas de alto nivel, deportistas de élite, que solo les gusta su deporte y que en el momento en el que dejan su deporte, o no hacen deporte o hacen, no lo sé, pero es que yo soy también una obsesionada del deporte en general. Cuando no tengo que hacer karate, pues me encanta ir al gimnasio, me encanta estar en forma. Entonces, para mí, cuidar mi cuerpo en forma de hacer deporte, lo voy a hacer hasta el día que me muera, creo. ¿Levantas pesas, haces pesas? Ujú. ¿Qué piensas de...? Es que hay muchas chicas que tienen la creencia de que haciendo pesas se van a poner súper fuertes. Mira, bueno, pero que es muy complicado. Yo, por ejemplo, sí que tengo tendencia, no, porque tendencia lo tendría si lo haría una vez al mes y de repente estaría fuerte. Yo, por ejemplo, sí que estoy bastante fuerte, se me marca la musculatura y llama la atención cuando me tirantes, sí que llama la atención. Claro, llevo entrenando pesas, por decirlo de alguna forma, desde los 18 años o antes, de una forma semiprofesional, cuidando muchísimo la alimentación, porque si no cuidas la alimentación, no, el músculo tampoco crece por crecer ni se ve de mano mayor. Entonces, es que no funciona así. Y aparte, pues a mí me parece bien bonito que se vea el músculo, la verdad. Yo no tengo ningún complejo. Es verdad que igual cuando era un poco más joven, más pequeña, pues tampoco estaba tan musculada. Sí que era más raro. Pero a mí el mayor piropo que me puedo decir es, "Joder, qué fuerte estás". Para mí es el mayor piropo. Qué importante es eso. ¿Qué hábitos tienes que tú digas que pueden ser... Ahora lo que quiero, te he preguntado por tu día a día en la universidad. Háblame un poco de tu día a día Ujú, actualmente. ¿Cómo es tu día actual? También me gustaría que habláramos sobre el campeonato del mundo que ganaste. ujú. Entonces vamos primero por el campeonato del mundo, que yo creo que es Vale, donde nos vamos. habíamos quedado. Sí. Vamos a por ese campeonato Mm. del mundo. Pues mira, bueno, nos habíamos quedado, es verdad que estamos haciendo un repaso espectacular de mi Sí, sí, trayectoria, ¿eh? porque De aquí voy a sacar mis memorias. cogiendo notas aquí Sí. y se Eh, levanta a las 5:30 y luego a las 5:31. Pues No, pero mira, me interesa sí. realmente, que lo Pues mira, sepas. nosotros tenemos campeonato del mundo, ahora bueno, es que ha cambiado un poco, pero cada 2 años. Campeonato de Europa hay todos los años en abril, mayo, y campeonato del mundo cada 2 años en noviembre. Pues habíamos tenido el del 2021, aquel que me había salido tan mal. Pues en el 2022 fue otra vez como renacer, empezar de nuevo, equilibrar
sobre todo la mente, entrenar, cambiar cosas de entrenamiento. Al final también yo soy súper autocrítica conmigo y por suerte mi equipo también lo es. Entonces siempre buscamos cómo mejorar, porque si haciendo lo que estamos haciendo no hemos conseguido el resultado, algo habrá que cambiar. Entonces, ¿saben? Pues el 2022 fue un poco de transición. Pues sí que nos volvimos a meter en medallas en el circuito mundial, volvimos a encontrarnos bien. En el 2022 también al final tuve una pequeña crisis personal relacionada con el deporte, que fue que tuve que cambiar de categoría de peso. Yo siempre he competido en menos de 55 kilos. Antes no me costaba mucho, cada vez me fue costando como más dar el peso, hacer los cortes de peso, que además pues tenía que hacerlos durante el proceso olímpico, pues cada 2 semanas había que hacer un corte de peso, sumado al estrés, sumado a la ansiedad. Entonces me fue generando pues bastante trastorno, tanto con la comida como con mis hábitos. Y había llegado a un punto ya pues, que estaba realmente mal con esto, al punto de que ya no era incapaz de volver a hacer otro corte de peso. De hecho, el último que tuve que hacer, no lo hice, no me desapunté en la competición en la que estaba porque mi cuerpo se paralizó, petó, y en ese momento sí que pensé en dejar el karate. Y de repente me dice mi psicóloga, dice, ¿y por qué vas a dejar el karate? Simplemente tienes que cambiarte de categoría, subes a la siguiente categoría y vuelves a empezar. Claro, eso es duro, tanto a nivel personal, porque es como, yo lo veía en ese momento como un fracaso, porque era como, no he podido mantener mi peso, que la gente no sabía que yo estaba con un 5% de grasa, que había perdido, la regla la había perdido durante periodos de 6-7 meses que duraba la temporada. Yo estaba, pues, no tenía grasa, mi cuerpo no estaba funcionando bien y estaba perdiendo funciones vitales básicas. Pero yo lo veía como un fracaso. Nunca lo vi como que me hacía falta. Tenía roturas de fibras cada 2x3 por las deshidrataciones que hacíamos. Algo no estaba yendo bien y eso, no, ya dejé de salir con amigos porque nunca podía ni tomar una Coca-Cola ni siquiera tomar un vaso de agua. Entonces, lo pasé, ahí sí que también lo pasé bastante mal a nivel personal. Entonces, eso, a finales del 2022 decidimos, aparte de todo lo que habíamos cambiado a nivel de entrenamientos en ese año, decidimos cambiar de categoría. Subir a una categoría más alta, que era con gente un poco más grande, pero tampoco es una locura de diferencia. Y ese 2023 fue como muy bien todo. En enero fue el Campeonato de España, quedé campeona de España en esta nueva categoría, no sufrí eso que había sufrido en otros campeonatos de España. En el circuito mundial, en la nueva categoría, me estaba encontrando bien, era difícil volver a empezar de nuevo, pero me estaba encontrando bien. Y como que fue todo pues eso, bastante bien y a nivel psicológico pues estaba siendo pues, más feliz y estaba disfrutando bastante más del camino que había dejado de disfrutar un par de años atrás. Y llegamos a ese campeonato del mundo de octubre-noviembre del año 23. El campeonato del mundo tenemos la parte individual y luego tenemos la competición por equipos. En la parte individual pierdo en cuartos de final, que gané 3-4 combates, o sea que fue un buen resultado, no lo suficientemente bueno para estar contenta, pero era que nos quedaba al día siguiente esa competición por equipos. Y en la competición por equipos, pues, es verdad que por suerte tengo en el equipo somos 4 chicas, competimos 3, y simplemente te ponen un número y te puede tocar con cualquier peso, de cualquier categoría, como el pañuelito, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Y en el equipo tengo a María Torres, que en el año 2021 quedó campeona del mundo en el peso alto. Es una chica de Málaga, que es compañera mía de la selección desde que somos muy pequeñas. Tengo a Isabel, que es también otra chica que me funciona muy bien a nivel internacional. Y bueno, y a Adriana, que es la última compañera, que esa se quedaba, iba como más de repuesto. Por si alguna, o muchas veces se puede cambiar según tu rival, pues te interesa más meter a una, a otra. Siempre somos 4 en el equipo para poder hacer ese cambio. Y empezamos a pasar, nos toca en primera vuelta la primera vuelta, no, la segunda, al equipo campeón del mundo en el anterior mundial, que era Egipto. A mí me habían dejado casi siempre de número 3, que es un poco la que gestiona la presión y el combate decisivo. Y el primer encuentro no tengo que salir porque ya los 2 ganan sus 2 primeros combates, entonces ya el tercero no tengo que salir. Y con Egipto estábamos súper concentradas en que lo normal era que alguna pudiese fallar y tuviese que salir. Pues que hicieron un combate espectacular y ganamos a Egipto y yo tampoco tuve que salir. Yo estaba diciendo, es que de esta somos campeonas del mundo. Ajá. Y ya en el siguiente encuentro sí que estamos, yo creo que en cuartos contra Hungría, en Hungría. Estaba el pabellón que se caía abajo el pabellón. Y además son chicas que por equipos funcionan muy bien.
Pues pasa que vuelvo a salir de 3 y mis compañeras una gana y otra pierde. Y tengo que salir yo de 3 a decidir los cuartos de final. Voy ganando el combate y para darle más épica, casi a falta de 15-20 segundos, se me sale el hombro. Se me sale de que tiro una técnica y noto literalmente como la bola del hombro la tengo a mitad de brazo. Claro, si no puedo continuar, es combate, algo fortuito, es combate perdido y gana mi rival. Y yo con el combate que íbamos ganando, tal, no sé qué, me va a ver el médico y claro, el médico si te ve así, directamente te dice que no puedes continuar. Y está acercándose y le digo, sí, puedo. Y hago yo sola para atrás así, giro entero, hago un círculo completo con el brazo y noto como que se me recoloca en, no sé si en 3 tiempos, así pa. Y ya lo noto aquí y digo, está, seguimos. Bueno, no uso el brazo ya en el resto que queda de combate y ganamos la ronda. Eso con el brazo sin usarle. Y estábamos en semifinales. Oye, te ganaron a un brazo, ¿eh? Llegar ahí, no, es que te gané con un brazo. Pues para semifinales decide, y creo que es muy bien decidido, tenemos 10-15 minutos entre cada eliminatoria. Pues me coge el fisio que tenemos, que es un crack, me lleva fuera, me hace un vendaje que me aprisiona el hombro para que no me vuelva a pasar y me dice el entrenador, ahora salir de 1. Claro, yo tenía como también la motivación de haber salido de 3, haber remontado un poco la eliminatoria, pero además me había pasado el brazo. Entonces, cuanto más tiempo pasase, peor era porque se me iba quedando más frío. Entonces, salí de 1 el siguiente con Croacia, que además las croatas miden todas 2 metros, da igual la categoría, que miden todas 2 metros. Y hago un combate muy bueno, gano mi primer combate y María sale de 2 y gana también su segundo combate y nos metemos en la final. Y esto fue ya estábamos de fiesta, ya fue una locura porque, joder, el final era meterse en la final, la épica del hombro de... Bueno, yo no sabía ni lo que había pasado, yo sabía que me había salido, pero tampoco sabía la gravedad ni nada. Claro, esto fue el viernes y la final la teníamos el domingo, porque el sábado eran finales individuales. Pues a mí el hombro me va como empeorando un poco, lo noto cada vez más inestable, tal. Y claro, hablo con Iván, con el seleccionador, y me dice que sales. O sea, calienta que sales. Y claro, el domingo llegamos, yo llegué como una hora antes, simplemente estuve con el fisio durante una hora haciendo ejercicios de hombro, haciéndome un vendaje, y nos sacaba la final contra Japón. Japón son... Genial, muy bien. Oye, son fácil para ir con una mano. Claro, pero era la final, seguro que fácil no iba a ser, da igual que fuese, pero fácil no iba a ser la final de un mundial. Y bueno, el seleccionador me dice salir de 3, primero porque confío en cómo vas a reaccionar tú de 3, y además, si se da muy mal y pierden el 1 y el 2, pues mira, evitamos que salgas. O ganan el 1 y el 2, pues hay opciones de que, pues al final con el hombro así, pues de que no salgas. Ahora llega ya la épica total del encuentro. Claro, tú hasta que no estás literalmente enfrente de las rivales, no sabes el orden que tu entrenador sí lo sabes, pero el rival no sabes en qué orden van a salir. Pues veo que me toca, que de 3 está también, la que el día anterior, el sábado, que venció las finales individuales, había quedado campeona del mundo en el peso alto. Ah, muy bien. En el máximo peso. Que había ganado además a mi compañera, a María, a la final. Y para darle más épica, Isabel gana su primer combate y María pierde el segundo, y además lo pierde con una diferencia muy grande de puntos, que en realidad da igual, que con ganar el combate vale, pero ya era como los ánimos estaban un poco por los suelos. Imagínate yo casi sentada, y aparte María empezó ganando, que yo dije, ha ganado la primera, María va ganando, a María no la remontan. María es muy buena. Y yo estaba ya un poco la tensión, se me había hasta bajado un poco y yo estaba como muy tranquila. Y de repente veo que la japonesa le empieza a marcar puntos. Y yo, a ver cómo subimos esto. Claro. Y yo creo que también fue un poco la cosa de decir, nadie espera que yo gane porque, joder, era un poco lo normal, porque la otra chica había quedado campeona del mundo, yo estaba medio lesionada. Ellas tienen el subidón de que han ganado el segundo combate y vienen como un poco más arriba. Ahora es cuando le hago la pregunta de ¿cómo le ganaste con un brazo a Japón en la final de la Copa del Mundo? ¿No? Bueno, lo usé gracias al fisio que no sé, me puso un brazo robótico, no sé, me lo vendó tan bien que no noté nada. Pues ahí salgo. Me choca María las manos para salir. Yo le vi a la pobre la escala de circunstancias decir, ¿qué papelón te he dejado? Y tú, yo no quiero ir. Y ahí digo, bueno, pues vamos a intentar sacar esto para adelante. Empiezo perdiendo el combate
Y ese es uno de los combates en los que lo recuerdo porque lo he visto tantas veces en vídeo, porque lo recuerdo, pero en ese momento estaba en trance, pero en trance positivo. Es decir, Sí. estaba en modo automático de esos días que dices que me sale todo. Pues empecé perdiendo, conseguí remontar con una patada espectacular, nada más volver a iniciar el combate volví a marcar. No sé si quedamos 9-7 o 9-6, 9-6 yo creo, el final del combate, pero hubo como... De hecho, mi entrenador que estaba en la grada, y es mi pareja, me dijo antes del inicio, intenta que sea un combate a pocas técnicas, pues al final no puede estar chocando mucho durante 3 minutos de combate, al final para el hombro y por la diferencia de envergadura y todo, intenta pues tú moverte y esperar tu momento. Pues imagínate, 9-6, que es el estar... En el primer minuto no hicimos nada, pero luego estuvimos dándonos de palos durante 2 minutos. Y sí, conseguí ganar el combate y para mí fue Todo el mundo ha se sido el volvió mejor loco. momento de mi vida, sí. Todo el mundo se volvió loco, ¿no? Joder, Ahí. fue una locura. Tenemos a los españoles en la grada, mi madre estaba en la grada, un montón de gente Fíjate, de otros el países. trabajo vino a buscarte al final, Ujú. ¿no? De Sí, alguna porque forma. además, eso que yo cuando cuento esta historia, es como, es que no es que, no es que hayamos ganado al final por equipos y que evidentemente a las 4 nos hace la misma ilusión ser campeonas del mundo. Pero para mí, y mucha gente también me lo dice, es como, pues que ha sido como una recompensa a tantas mala suerte que has tenido en otros campeonatos. No es que hayas sido campeona del mundo, es que has sido campeona del mundo con un papel súper protagonista. Es como que estaba hecho para ti ese momento y el disfrutarlo y todo el trabajo evidente que tienes y que has entrenado, poderlo sacar. Lo que te comentaba hace, no sé, ya hace como 2 horas que hemos empezado a hablar. Sí, no En, sé, en, no sé. en- Sí, por ahí vamos. en ese momento de salir al combate, en una final del mundo, sí, en aquella prueba del circuito mundial, ¿te acuerdas que había peleado contra mi ídolo? Había muchas cámaras, pues es que en la final del mundial había muchísimas más cámaras, muchísima más gente en la grada, y como pues, esa escena para mí fue como Qué bueno, y lo sobre todo de ideal. dónde venías, ¿no? De ese año de estar pensando en retirarte, de Sí. no verlo claro, de sufrir y de repente tú misma Ujú. poner el trabajo y que la vida te recompense de esa forma. Porque también siempre digo que se tiene que juntar la preparación, la Ujú. suerte con la preparación. Eso tiene que ocurrir. Sí. Ujú. Y no sabes cuándo va a ocurrir. Pero tienes que estar, Y tienes que estar tienes que preparado. confiar. Ujú. Pues que para mí ese campeonato del mundo, eso, y ese por equipos, que aparte me encanta, es como... mm, estaba escrito, estaba como una película de drama, pero que acaba bien, estaba escrito así para mí y pues, ojalá hubiese ganado María su segundo combate, pero por otra parte digo, "Buah, qué guay ha sido haberlo conseguido de esta Adelante. forma". ¿Qué crees que te ha enseñado el karate para la vida? Pues yo creo que el karate, bueno, y cualquier deporte, pues un poco a equilibrar. Bueno, lo primero de todo es a controlar los nervios y esa presión. Yo eso lo comprobé mucho en la universidad cuando iba a los exámenes. Yo veía a la gente súper nerviosa por hacer un examen y era como, yo iba súper tranquila porque decía, es que vengo de pegarme con una japonesa en Dubái. O sea, eso sí que eran nervios. Venir aquí al examen de Derecho Romano me da igual. Entonces eso me da como una seguridad en mí misma a la hora de enfrentarme a retos, porque es como, si me he enfrentado a esa final del Mundial con todo en mi contra y he sabido sobreponerme, ¿cómo no me voy a sobreponer a una reunión de trabajo que no me está mirando nadie? ¿O cómo no voy a ser capaz de conseguir ciertas cosas que la gente cada día se tropieza y no son capaces de sacarlo adelante? Y es como, pues es que he sido capaz de esa Carlota que está ahí peleando, pues intentar todas esas emociones que conseguí sacar ahí, pues llevarlas a mi día a día, a mi trabajo, a mis reuniones, a todo lo que hago. Siento que es eso, siento que es la capacidad de ponernos retos. Siempre digo lo mismo, la vida va a venir a ponerte a prueba y según lo que tú te hayas puesto a prueba previamente, Ujú. vas a ser capaz de responderle a la vida. Pero si nunca te has puesto a prueba a ti mismo, no vas a tener la confianza de superar esos retos. Me Pues que estoy siento... tan entrenada con tantas cosas en mi vida que es como nadie me puede venir aquí a derrotar y hacerme sentir de menos. Primero porque ya me lo hago yo y segundo porque ya me he enfrentado a muchísimos retos en mi vida para pasar nervios Como ahora por para una venir tontería. Sí, ahora, ¿sabes? O sea, me voy a enfrentar a una japonesa y voy manca, o sea, que exacto. voy Yo sobrada. creo que el karate eso me ha enseñado y luego, bueno, sobre todo el tema de confianza, de ver hasta dónde soy capaz de llegar, pues eso me lo ha aportado el karate. Qué bueno. Luego, vale. Entonces, ganamos ese campeonato. Llegamos a Ujú. la cumbre del karate. Estoy ahí con Ujú. mis 4 amigas, tal. Vale, ¿cómo es el aterrizaje en España? Y porque me gustaría entrar en tu faceta política. O sea, voy a Ah, entrar en sí, todo. Voy sí, a sí. entrar en todo. ¿Cómo es ese aterrizaje en España? Ujú. ¿Cómo te sientes? Y cómo, yo creo que viene después, cómo decides entrar en política. Mm.
Bueno, pues mira, justo lo del Mundial fue habiendo estado 4 o 5... Yo había entrado en las elecciones de junio del 23, así que llevaba 4 o 5 meses en política ya cuando pasó lo del Mundial. Pues lo de la política, no, yo aparte de estudiar Derecho, luego te dije, estudié Derecho Deportivo, luego tengo 4 másteres y hace un doctorado, porque como que siempre me gusta seguir ligada ahí a... Sí, como tienes tiempo para aburrirte, Sí. pues dices, "Bueno, ¿por qué no hacer También un cuento con el doctorado?". apoyo de la UCAM, que siempre es uno de los pocos apoyos reales que tenemos los deportistas, entonces mientras pueda seguir vinculada con esta universidad, pues lo seguiré estando. Y he estudiado gestión de entidades deportivas, también estudié criminología, es como que criminología relacionada con el deporte. Y es como que todo lo que estoy va a estar muy relacionado con la gestión Me del encanta. deporte y, y con mejorar el deporte pues desde el despacho, por decirlo de alguna forma. Yo me di de alta como, yo soy autónoma, soy abogada deportiva, ahora mismo me dedico solo a la asesoría, no llevo casos vistas en juicio porque es totalmente incompatible con un calendario de un deportista. Pero ahí con la asesoría, pues poco a poco voy haciendo cosas. Estoy en el Comité Cántabro de Disciplina Deportiva. Es como que sigo muy vinculada a esto. Y me llega la llamada de la que iba a ser en ese momento candidata en Noja, que es, como he dicho antes, mi pueblo, para ver si quiero ir en listas para enfocarme en la concejalía de deportes. Y de primera dije, no, no, porque a mí la verdad es que la política no es algo que me haya nunca interesado demasiado, en el sentido de involucrarme. Evidentemente me interesa, porque creo que todos deberíamos conocer la política, porque todo es política, todo lo que nos rodea es política. Entonces, el que diga que no le interesa la política es mentira, porque de algo te quejarás en esta vida y si te quejas, que sea por lo menos con razón de conocer lo que está pasando. Y de repente me lo pensé y dije, joder, es una forma de poder gestionar algo relacionado con el deporte, de intentar mejorar algo relacionado con el deporte, con todos los conocimientos que yo tengo, con la experiencia que yo tengo y además en un trabajo que me va a permitir la suficiente flexibilidad para poder seguir entrenando, compitiendo, un trabajo en el que realmente pues, puedo decir, oye chicos, esta semana me voy a un campeonato, que en un trabajo normal pues no te dan los días del año, de los 22 días de vacaciones, no te dan para cogértelos para todos los campeonatos. Entonces lo vi como una oportunidad, pues, también de seguir, de trabajar, con un trabajo que me permitía seguir compitiendo. Y ahí es como entré, como, bueno, pues poco a poco estoy intentando dar mi punto de vista, que es complicado porque me gustaría hacer más cosas a nivel Ujú. ejecutivo, a nivel real, pero bueno, creo que también tenerme en esa posición, pues, es positivo para los deportistas, tanto del pueblo como de Cantabria pues todo lo que pueda aportar de valor. Sé que no es un trabajo en el que vaya a estar para siempre. Creo que ningún político debería ver su trabajo como algo para siempre. Yo creo que tienes que aportar lo que quieras aportar en un momento, que si la gente te lo valora y quieres seguir, perfecto, pero tampoco enrocarte ahí porque creo que el que se pega a una silla no tampoco avanza y tampoco es mi estilo de vida. Entonces estaré ahí hasta que el cuerpo me lo pida y luego pues seguir intentando pues dedicarme a la abogacía, que es lo que más me gusta. Qué bueno. Mm. Háblame sobre la criminología y cómo lo orientas con el deporte. Mm, Pues mira, yo creo que ese ha sido el último más. Es que ya me lié un poco. Ese ha sido el último máster que he hecho, el máster de criminología. Y por ejemplo, lo que digo, el TFM, el máster era criminología pura, entonces se estudia un poco de todo. Pero el TFM lo enfoqué en delitos bueno, y sobre todo también en sanciones administrativas que cometen los directivos de las federaciones deportivas. Yo creo que uno de los males que tenemos en España, yo creo que en parte del mundo también, es que hay mucha gente gestionando el deporte que ni hace el deporte, ni le gusta el deporte, ni mira por los deportistas. Entonces, pues, en el seno de las federaciones deportivas hay malversaciones, hay abuso de poder, evidentemente, hay pues, prevaricación, uso indebido de dinero. Es muy difícil de controlarlo y de fiscalizarlo, pero bueno, hice un trabajo bastante extenso sobre casos que ya habían pasado y sobre que yo creo que es uno de los males que existen en el deporte, sobre todo en España, que creo que hay calidad de deportistas, creo que hay inversión, porque creo que hay dinero, en España se invierte bastante en deporte, pero creo que hay demasiados factores por el camino y demasiados escalones. Intermediarios, Eso ¿no? es. Que van recogiendo el dinero y lo que le llega al deportista Eso es. es... Y ya no es que lo recojan. Si lo recogiesen y lo administrasen bien, está bien, pero lo recogen y no lo usan, creo, en lo que deberían. ¿En qué deberían usarlo? Es que en el deporte, en el que el deportista esté a gusto, en cubrir un poco las necesidades del deportista, en que haya cada vez más deportistas y en generar proyectos deportivos.
ya ves, hay proyectos más políticos dentro de las federaciones que proyectos deportivos. ¿Por qué hay proyectos más políticos? Porque a la gente le gusta y muchas veces lo que digo es, yo a veces comparo las federaciones con ayuntamientos. Hay a quien le gusta estar allí simplemente por la posición de poder que tiene y cuando llevas más de 4 años ya no quieres salir porque lo ves como tu trabajo y piensas que la federación es tu empresa a la gente se olvida que las federaciones es la casa de todos, igual que un ayuntamiento. El ayuntamiento es de los ciudadanos. Cada federación es de sus federados. Entonces tú estás allí para administrar los recursos y conseguir que el deporte llegue a un siguiente nivel. Entonces, cuando la gente se preocupa más en aguantar otros 4 años y otros 4 años y otros 4 años y estar ahí de forma de por vida, estás poniendo tu interés como para salvar al final su trabajo, que lo veo legítimo, pero estás viendo la federación como tu trabajo. Es como si un alcalde solamente trabajase para continuar siendo alcalde, pero no porque tienes contento a la gente, sino porque al final convences a los 4 que tienes alrededor para que consigan los votos para que estés ahí. Siento que ahí viene mucho la vocación de las personas. Me pasa mucho también con los pastores de iglesia. Y te estoy mezclando dos cosas, pero es la que me toca a mí, los pastores de iglesia. Entonces siempre pienso lo mismo, que un pastor de iglesia y un político deberían tener un trabajo aparte. Deberían, sí, recibir X salario por su labor, pero quizá que no sea su labor fundamental, que ellos lo hagan porque realmente les apetece y les gusta. Es una conclusión, o sea, hacer las cosas porque te gustan, eso es como súper importante y sobre todo cuando tu trabajo consiste en que los demás estén bien. No en que tú estés bien, es que en que los demás estén bien. Por eso, por ejemplo, me gusta a mí cuando me ofrecieron ser concejal, el proyecto que teníamos en Noja era que todos los que entrábamos, todos teníamos trabajo aparte o no entrábamos ahí por el sillón. Es decir, no nos iba la vida en eso. Si no ganábamos, todos al día siguiente íbamos a ir a trabajar y posiblemente a ganar más de lo que ganaríamos en el ayuntamiento. Y es lo que, como yo veo la concejalía, si dentro de 2 años no estoy en las listas o no ganamos, o también no sé ni muy ni lo que voy a hacer, saber que yo tengo vida más allá de esto, que no me voy a pillar un berrinche como se lo pilla mucha gente porque realmente pierden su puesto de trabajo porque no han sido capaces de hacer nada más allá de tal. Y con las federaciones, sobre todo con eso, autonómicas o tal, pasa un poco lo mismo. Y a veces es más triste que no es que ya sea eso, es que simplemente les gusta la posición de poder. Muchos tienen su trabajo aparte, pero la posición de poder les Eso gusta. te ha pasado aquí en Cantabria, te lo digo porque, mira, yo te voy a contar cómo pasa todo esto. Yo estaba navegando en Facebook tranquilamente, así, tal, revisando los posts, y de repente a mí me gustan los deportes de combate. O sea, me gusta ver a Ilia, me gustan los deportes de combate, y entonces me salió un post tuyo y vi Carlota Fernández, y además me sonabas del VIAP. Digo, mira, la chica que conocí en el VIAP, y entonces me puse a leer y leí el post, pero no lo entendí. O sea, realmente Sí, a ver, si no tienes contexto, es verdad que es complicado no, entender. no Sí, lo sí. entendí. Entonces, tienes la oportunidad si quieres, o sea, tampoco es una cosa que tenga una necesidad, ni si ves que no hay necesidad, si ves que, oye, me apetece publicar el post, o sea, que sepas que no tienes que decirlo, No, sí, ni sí. siquiera porque te lo pregunte. No, O sea, pero que sí, si me quieres cambiar el gusta, tema, sí, me me gustaría hablar de ello porque, o sea, no, sin entrar en muchos detalles, yo creo que eso, que al final en las federaciones deportivas, en las federaciones deportivas pequeñas, tenemos que trabajar en conjunto. O sea, al final llevamos muchos años en esto y yo te puedo caer mejor o peor. De hecho, entiendo que pueda caer mal a mucha gente y caer bien a otra. No estoy aquí para agradar a todo el mundo. Pero lo que no puedo hacer es que porque te caiga yo mal o porque mi entrenador, que es un poco el jefe del club, te caiga mal, tratar mal a un club y hacer de menos y no ser justos. Era un cúmulo de situaciones, al final eso, nos conocemos, pues yo entré en mi primer campamento con 13 años y tengo 30, o sea, hace 17 años y me has visto crecer y yo he cambiado y me he podido ir por un lado, por otro, pero que no seas capaz de valorar lo que he conseguido o de darle valor, ya no solo a mí como persona, sino que yo he tenido un equipo detrás que le estás apartando de la federación. En una federación que somos 4, que somos muy pocos, simplemente porque no... No resuena. Eso es. Y bueno, y al final, no sé, a mí esto también me gusta un poco compararlo también con una empresa o como lo puede ver alguien que no es del mundo del deporte. Si hay alguien que lo está haciendo bien a tu alrededor, tú siempre tienes dos opciones. O decir que ha tenido suerte, que hacerle la zancadilla, no quererlo cerca tuyo porque
como le va bien, pues que no se me acerque porque me va a hacer de menos. O tienes la otra opción, que es, joder, me voy a unir a esa persona, voy a aprender, voy a ver lo que han hecho bien, porque es innegable que han hecho algo bien, porque esa empresa funciona bien. Eh, entonces, si las personas que están al mando eligen la primera opción en vez de la segunda, hay algo que no está funcionando bien. Cuando tienes además un cargo que es semipúblico, porque al final una federación gestiona dinero público y está al mando del deporte, que es un bien jurídico que está protegido y que debes de proteger como entidad que cumple funciones públicas. Lo que pasa es que hay mucho ego ahí en medio y la misión real no está en servir a las personas, sino está en servirse a sí mismo y mantener. Entonces, es un trabajo de introspección que tiene que hacer no solo esa persona que seguramente está escuchando ahora mismo, sino que tiene que mirarse al espejo por las mañanas y decir, oye, ¿yo por qué hago este trabajo cuando me levanto por las mañanas? O por cobrar este dinero al mes y estar aquí sentado, tener esta posición, que me reconozcan como el tío o porque realmente quiero que estas personas estén bien. Y realmente es lo que tú acabas de decir, es el miedo, ¿no? El miedo a que me superen, el miedo que... No, o sea, Ya, el miedo a reconocer que alguien está haciendo algo bien. Porque es que es evidente, al final los resultados... sí, digo, a veces llegan y a veces no, es objetivo. pero cuando llegan constantemente hemos sido el último campeonato de España de clubes, hemos conseguido de 4 equipos que teníamos con chavales jóvenes además, dos campeones de España por equipos, otros terceros. O sea, que es que no hay un club en Cantabria que consiga algo así. Y el desprestigio que se nos quiere hacer constantemente ha llegado ya a unos límites que creo que no se deben consentir. ¿El desprestigio es público? Es decir, ¿es evidente el público o es más bien velado? Sí, sí, no, es que es público. Yo, por ejemplo, eso lo puedo decir abiertamente. Yo siempre he querido formar parte de la selección a nivel, pues ayudando como entrenadora. Yo al final con mis chicos voy de entrenadora a sus campeonatos, me siento como coach y siempre he querido aportar lo que creo que puedo saber. Pues, ya me loca, pero creo que algo puedo saber de esto. Tanto yo como mi entrenador, que creo que sabe más que yo porque es el que me entrena a mí. Y cuando todo el rato son negativas, no quieren contar con nosotros. Y aparte de eso, pues a los chicos vemos como tenemos chicos que deberían estar en la selección y no están. Pues Okay. yo ya no me voy por como por una rabieta. Si yo, para lo que me queda aquí, podría haberme callado y digo, para adelante, pero cuando yo no estoy de acuerdo con algo que está pasando, yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Cuando tenemos chicos y chicas que incluso han dejado el deporte o el deporte de competición que siguen viniendo a entrenar por no querer ir a una selección, por no pasar por unos entrenamientos en los que de 2 horas, más de 1 hora es una charla en la que hablan mal de mí y de mi entrenador y menos de 1 hora de entrenamiento. O sea, ellos no quieren pasar por eso. Y yo no voy a permitir que haya chicos que valen mucho como competidores y como deportistas y que estén pasándolo mal por un trámite que tampoco es tan importante realmente. ¿Y cómo podríamos buscar la conciliación cómo podríamos encontrarnos en el medio? Creo que tú siendo consciente y lo mucho que amas al karate, o sea, todo el amor del mundo, lo que me concentraría quizás es, oye, ¿cómo puedo encontrar el medio si es posible con esta persona? ¿Cómo puedo...? Siempre digo que es muy difícil rechazar a alguien que viene hablándote desde el amor. Y es difícil hablarle desde el amor a una persona que está haciendo tantas cosas desde nuestra percepción negativa. Pero siento que eso puede derribar las barreras. Siento que lo único que puedes quizás estar en tu mano es eso. Oye, ¿cómo puedo desde el amor, desde esto, decirle eso? Y si ya veo que no, pues es soltarlo. Oye, ok, pues ya está. Pues mira, lo es suelto que eso también ha pasado. y O sea, igual no justo la frase desde el amor, pero desde una conciliación y desde una parte un poco positiva, yo intenté. Pero tienes que sentirlo de verdad, sí, Carlota. O sea, hay que sentir el amor de verdad. O sea, me refiero a mirarle como si estuvieras enamorada. O sea, eso no puede pasar. Es que te miro como si estuviera enamorada. Eso ya no puede pasar. Pero es verdad que sí que yo intenté acercar posturas y no ha podido ser. Entonces, lo que te digo, yo me hubiese quedado y tan tranquila y tal, pero creo que tengo una responsabilidad y creo que quedarse callada nunca ha ido conmigo, también por eso creo que me dedico a la abogacía, entonces creo que fue lo más justo, darles un tirón de orejas, no va a servir de nada, no va a servir de nada de cara al futuro, pero sí que va a servir para nuestros chicos ver que hay una salida y que no tienen que
Sí, que hay una persona que no está dispuesta a quedarse callada Eso es, simplemente y que les va a defender hasta donde ellos lo necesiten. Yo voy a estar aquí para ellos, porque yo con 20 o con 18 años tampoco no tenía nadie igual que lo Sí. hubiese hecho. Yo creo que Entonces, no hacer nada también es hacer algo. Y también es elegir un camino. eso estoy Entonces, totalmente de acuerdo. qué Entonces, bueno, me yo al encanta. final eso, desde el deporte, pues no solo es competir, no solo es ganar, pues también es intentar dejar un deporte mejor el día que ya no esté haciéndolo. Claro, hay personas que te deben de estar escuchando y deben de estar diciendo, karate, máster en criminología, máster en esto, tal. Y hay personas que les cuesta ir a trabajar. Hay personas que les cuesta hacer lo mínimo del mínimo. No son capaces de lidiar con... Ya te estoy acabando, ¿eh? Sí, sí, No son no capaces te de preocupes. lidiar con ese saboteador. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo podrías darle? Yo lo que hago con todo, y evidentemente tampoco todos los días soy motivada ni soy una persona perfecta en ese sentido, y también procrastino y me cuesta levantarme algunos días y tal, pero tener un objetivo. Y saber que para ese objetivo, marcarte un camino. Y el camino no siempre tiene que ser hacia arriba, subiendo cada día escaleras. Si ves que igual te tienes que sentar en la escalera y decir, vale, hoy voy a esperar aquí porque no tengo fuerzas, pero limitarlo en el tiempo. Es decir, no, yo nunca trabajo, nunca hago nada o nunca entreno a medias. Es decir, yo entreno al 100 o si ese día digo, joder, es que de verdad que hoy el cuerpo me pide que no. Y hay gente que me dice, va, pues vete y haz lo que puedas. O va, hoy tómatelo con tranquilidad. Digo, no, o sea, prefiero hoy no pisar el tatami y desconectar del todo para el día que vaya realmente estar al 100. Pues es que es un poco lo que puedes tomártelo con todo. Tener un objetivo, ir a por él al 100% y cuando haya que parar en el camino, pararlo de forma limitada en el tiempo. Porque si no lo limitas, lo vas dejando, vas teniendo esa sensación de no puedo, hoy no me apetece, ya empiezo mañana. Entonces, y yo creo que lo más importante tanto, es verdad que cada trabajo es un mundo, pero buscar objetivos, igual tienes un trabajo aburrido, pero búscate un objetivo al margen. Aunque el objetivo sea, me quiero leer un libro a la semana. Vale, pues ya tienes un objetivo y algo que hacer. Y pone un límite de tiempo. Eso es, pero Voy te a quiero tardar decir. un mes. Eso Bueno, es. una semana. Sí, pero te quiero decir, al final no todos los trabajos tienen que ser apasionantes, sino Sí. no tienes que tener un objetivo. ¿Vale? Eres panadero y tu objetivo es hacer pan y ya está. Y no tienes que pensar en, es que cada día voy a ser mejor panadero. No, igual ya eres bueno y ya. Pero búscate algo que te haga levantarte por la mañana con ilusión. También me quedé con que al principio de la entrevista dijiste acabar las cosas que hago. Si es un libro, lo acabo. A mí, por ejemplo, me cuesta a veces cuando estoy entrenando, de esto que estás llegando al final del entrenamiento y a veces me quedo así pensando y digo, bueno, Brandon, a los últimos 3 series de este ejercicio, si ya has hecho todo, no lo tal. Y yo siempre me digo a mí mismo, si te permites aquí mismo no terminar esto, te lo vas a permitir en otras cosas en tu vida. Y entonces siempre voy y lo hago. Mis amigos se ríen mucho de mí porque me ven, y ir al supermercado, voy al sitio de la bollería y me quedo así mirándola durante segundos y digo, ok, me encantaría. Y digo, claro que sí, pero lo que te digo, inviertes tanto en salud, inviertes tanto en entrenamiento, inviertes tanto que dices, sé que comerme ese bollo ahora mismo no me va a hacer mal, pero es un permiso que me estoy dando que quizá no lo deseo tanto, estoy reaccionando a un impulso y realmente yo lo hago todo por salud, por a nivel cerebral Pero estar te quiero bien. decir, pero si ese día, igual comerte uno un día es mejor que estar todos los días con las ganas de, Ya. porque no sabes controlarlo. O sea, yo, por ejemplo, con la comida también soy bastante estricta, pero ahora que cuando me hace falta algo sé que no voy a perder mi próximo campeonato por comerme un día un donut. Entonces intento eso, el equilibrio del que llevamos hablando toda la entrevista, Sí. pues también hasta en eso, porque sé que si no va a llegar un día en el que lo coja con demasiadas ganas, no sepa que sea solo uno, pues un poco... Qué guay. Evidentemente con control, porque eso, yo me sé porque mi cabeza es como muy cuadriculada. Hay gente que es demasiado, vamos viendo y todo va fluyendo, que no puede tener esta mentalidad, porque entonces sería todos los días como mal, todos los días me salto un entrenamiento, todos los días... Entonces, claro. Y nosotros somos a la inversa. Sí. Nosotros es cómo hacemos para estar en esa Ajá, flexibilidad. sí, exacto. Y es A la mí me eterna tienen que búsqueda. me tienen que mandar siempre parar de entrenar, me tienen que mandar siempre no hacer un ejercicio más. Qué guay. Me encanta. La hostia. Esto me lo dicen, por ejemplo, cuando mi pareja es mi entrenador y siempre me dicen, pues ¿cómo llevas que te exijan en el entrenamiento, que esté siempre... Yo, es que soy tan autoexigente que él está simplemente para decirme, Carlota, para allá. O sea, ya has hecho suficiente, ya has entrenado suficiente. O sea, nunca me ha tenido que pegar un grito de, venga, uno más, uno más. Es Antes que de irse a dormir haciendo crunches en la cama diciendo, no, yo creo que me faltan 20 me faltaba el oblicuos. core de hoy. Pues literal es que nunca me han tenido que gritar para que... No, gritar no, o que animarme para que haga algo al 100%.
Tengo 3 preguntas vitales, Carlota, para Mm. concluir el podcast. ¿Hay alguna pregunta que quieras hacerle? Desde aquí estás ahí. Ay, ¿Sí? Vuelvo otro día. Dime una que quieras hacer. Sí, una pregunta que... 4 preguntas quedan del podcast. Dime. Ujú. Sí, ya. ¿Por qué quitaron el karate de deporte olímpico? Pues es que esa pregunta nos la hacemos todos los karatecas y en realidad no tiene una respuesta exacta. Entramos como deporte como de prueba, es decir, los deportes que entran están un año de prueba y luego hay que ver si continúan o no. Y nosotros pensamos que el karate podía continuar porque en realidad fue en Tokio, que es como el país del karate, fue muy bien, fue espectacular, los combates fueron muy buenos y no entramos. Y yo eso, no sé si hay algo a nivel político, si hay algo a nivel, no sé si el Comité Olímpico Internacional pone unas exigencias que desconocemos. Tenemos mucho problema de intrusismo, que al final yo estoy en el karate federado, en el karate de Federación Mundial, pero tenemos mucho problema de asociaciones que se creen que hacen campeonatos del mundo. Yo creo que ese puede ser un problema que no le gusta al Comité Olímpico Internacional porque para ellos igual hay 10 campeones del mundo y en realidad hay uno cada 2 años. Eso nos pasa mucho si sigues las artes marciales. El MMA en la lucha pasa, en el kickboxing pasa, en el boxeo pasa que de repente sacan un campeonato del mundo del bolsillo y no es de ninguna federación oficial ni asociación oficial. Entonces yo creo que eso al Comité Olímpico Internacional no le gusta. Pero también creo que tiene que haber algo más. No sé si pues, a nivel la Federación Mundial igual no cumple con todos los requisitos económicos, financieros, no lo sé. Ok. No hay una respuesta a esa pregunta, lo siento. La pregunta que te voy a hacer es 3 preguntas para concluir el podcast. Además las estrenas, porque son preguntas Ajá. que van a responder todos. Y ¿qué es para ti una vida plena? Esa es profunda, sí, sí. Una vida plena es levantarte con un objetivo y acostarte estando más cerca de ese objetivo. Qué bueno. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Y cómo podrías superarlo? No poderme dedicar a algo que me apasione realmente. Es decir, tener un trabajo demasiado común, con todo el respeto del mundo, a todo el mundo que tiene que haber trabajo de todo el mundo, pero para mí mi mayor miedo es eso, no poderme dedicar a algo que me apasione cada día. Si no existiera el dinero, ¿harías lo mismo cada día? Sí, porque como no vivo de esto, tristemente el dinero no cambia mi deporte. Carlota, muchísimas gracias por haber venido a Maestros de Excelencia. Estás invitada cuando tú quieras a volver. Espero algún día invitarla a una tertulia o algo ahí con emprendedores. Ajá. Pues yo hago esto, yo hago lo otro. Muchísimas gracias por venir. Quiero que, no sé, que normalmente lo despedís vosotros el podcast, así que vas a mirar a la cámara. Que sigue grabando, Ajá. gracias, adiós. Y no sé qué te sale del alma Ujú. decirle a la persona que te esté viendo o quien piense que te está viendo. Agradece a quien quieras, haz Mm. lo que quieras, es tu momento, tienes todo el tiempo que quieras. Gracias por venir. Pues nada, agradecida de que nos hayáis escuchado. Espero poder haber aportado algo de valor y como he dicho, yo estoy aquí para hacer lo que hago en este momento y para intentar mejorar. Me ha tocado el karate, hubiese sido otro deporte, hubiese sido otra faceta, para intentar mejorarlo una vez que deje de hacerlo o nunca dejaré de hacerlo y espero que hayáis sacado algo positivo y recordar que el que trabaja puede lograrlo, el que quiere puede lograrlo, pero no significa que siempre se vaya a lograr, sino que va a estar más cerca de hacerlo. Joder, me está un montón, a mí se me ha pasado volando, ¿eh? Iba viendo que se iba haciendo de noche, pero me daba igual. Qué guay.